Profe, buenas noches. Profe. Buenas noches. Buenas noches, chicos. Ya. A ver. Ya bien, muchachos, vamos a repasar lo que quedamos en repasar, lo que es texto, ¿ya? Texto, todo lo que compete a texto. Todo lo que tenga que ver con texto. Tanto la teoría como también ya esos, si nos alcanza tiempo, esos textos que habrán tenido, ya habrán recibido, si lo han trabajado bien, esos textos, ¿ya? Listo, muy bien. Por cierto, esos textos que te he enviado son textos que han sido admisión. Son textos de exámenes de admisión. Ya, el texto. Los conceptos de texto, todo ello, ya eso normalmente a veces te dan, si te piden concepto de texto, normalmente te dan una serie de diferentes tipos de conceptos. Entonces, ahorita trabajar un concepto en sí no es dar. Ya, simplemente que todo texto tiene que tener unidad de sentido. Así, ¿no? Unidad de sentido. Todo texto tiene que ser un mensaje que tenga unidad de sentido, que tenga una finalidad, que tenga coherencia, que tenga una estructura tanto interna como externa. Todo eso son las características principales de un texto. Lo que sí vamos a hablar y de esa manera dar algunas pautas para que puedas reconocer si es que te ponen, es la estructura interna del texto. Estructura interna del texto. Mira, casito. Estructura interna del texto. ¿A qué se refiere la estructura interna? A la manera como está organizado los contenidos en el texto, cómo está organizado el pensamiento del autor, a la manera como es que se organizan las ideas, cómo se organizan los temas, cómo es que se elige un título adecuado, un nombre adecuado para el texto. Todo eso tiene que ver con la estructura interna, lo que son las ideas, lo que es el tema y lo que es el título del texto. ¿De acuerdo? Todo eso. Ahora, ¿a qué se refiere las ideas? Las ideas se refiere... A ver, vamos a ver si es que acá hay... A ver. Un ratito, chibolos, ya. No, ay, qué piñoso eres, qué piñoso. No está. Está en una ficha, en otra ficha. Acá no hay. No hay. Ya, bueno, ni modo. Ya. En un texto, muchachos, en un texto, ya se desarrolla un tema. En un texto, en todo el texto, se desarrolla un tema. ¿Ok? En un texto se desarrolla todo un tema, toda una realidad, ¿de acuerdo? Todo un tema. ¿Ya? 1. 2. A nivel de cada párrafo se desarrolla una idea, se explica una idea referido a ese tema. En cada párrafo se desarrolla una idea referido a ese tema. Se desarrolla una idea, se explica una idea, se extiende una idea relacionado a ese tema. Por eso es que cada párrafo posee subtemas. A ver, un ratito, chicos, ya un ratito. Así mejor. Oh, ¿qué fue? Ya está, muy bien. Perfecto. Ya, miren acá sí, se ve la diapositiva, ¿no? Ya, muy bien. Miren ahí. Ahí tienes un texto. Acá tienes un texto. Listo, mira, acá es un texto que lleva por título Factores de la calidad educativa. Factores de la calidad educativa. ¿Ok? Ya está. En todo este texto, todo esto es un texto, se desarrolla un tema, se desarrolla una realidad, ya ves, se desarrolla un contenido,
¿Ok? En todo este texto se desarrolla un tema. ¿Ya? 2. A nivel de cada párrafo, en cada párrafo, este es un párrafo, este es otro párrafo, etcétera, en cada párrafo se desarrolla una idea referido a ese tema. Un contenido referido a ese tema. De repente en un párrafo se desarrolla la introducción a ese tema, en otro párrafo el concepto, en otro párrafo las características, en otro párrafo las clasificaciones. Ya ves, en cada párrafo se desarrolla una idea referida a ese tema. A esas ideas se refieren subtemas. O sea, cada párrafo desarrolla un subtema o tema secundario, así le suelen llamar. El tema principal está en todo el texto y los temas secundarios están en cada uno de los párrafos. Por eso que la unidad de análisis del texto es el párrafo, porque un texto se analiza a nivel de cada párrafo, para así estructurar todo lo que es la estructura general del texto, ¿de acuerdo? Para así reconocer todo eso. Entonces, cada párrafo desarrolla un subtema. Dentro de cada párrafo hay ideas, dentro de cada párrafo hay ideas. Por ejemplo, de acá hasta acá hay una idea, de acá hasta acá hay otra idea, de acá hasta acá hay otra idea. Cada una de esas ideas son aportes significativos. Cada una de esas ideas es lo que quiere comunicar el autor referido al tema que se está enfocando. Cada una de esas ideas son oraciones y dentro del texto le llaman unidades informativas, cada una de ellas, ¿de acuerdo? Eso va a estar dentro del párrafo. Entonces, ¿qué hay? ¿Qué hay dentro de un texto? Párrafos. ¿Y qué hay dentro de los párrafos? Unidades informativas. ¿Ok? Ya está. Todas esas ideas del texto, se tienen que vincular unas con otras a partir del tema que se está desarrollando. Cada una de las ideas debe hablar algo del tema que se está desarrollando. Eso se conoce con el nombre de coherencia. La coherencia tiene que ver con la organización de los contenidos, la organización de las ideas, la manera como éstas se vinculan, se armonizan, se integran, desarrollan todas como una unidad, desarrollan todas un tema determinado. Eso tiene que ver con coherencia. Ninguna de las ideas tiene que ser salida del tema, porque si no el texto incurriría en incoherencia, ¿de acuerdo? Entonces, cada una de las ideas o pensamientos o datos que pone el autor en el texto deben vincularse a partir de un centro temático. ¿Ok? Ya está. Eso es en propiedades, por eso la propiedad principal del texto es la coherencia. La otra es la cohesión que luego vemos, ¿ya? Entonces, así se desarrolla un texto. Ahora, las ideas que integran un texto, las ideas no tienen el mismo grado de importancia. Hay ideas que son más importantes que otras, ¿ya? Entonces, hay ideas que son más trascendentes, más imprescindibles, más pertinentes que otras. Esas ideas que son más importantes les llaman ideas principales, idea principal. Puede haber una idea principal de todo el texto o puede haber una idea principal de cada párrafo del texto. ¿Ok? Normalmente cuando ustedes les ponen en exámenes de admisión análisis de textos, no les ponen varios párrafos. Raro sería que por ahí les pongan 2 párrafos, ¿no? Por ejemplo. Normalmente siempre les ponen un párrafo, no necesitan que estamos en la San Antonio, papá. Estamos en la San Antonio. Eso puedes ver de 2, 3, 4, 5 párrafos en análisis de textos de San Marcos, Católica, ahí sí pues agarran a profundidad todo. Pero en San Antonio te ponen un párrafo nomás, no te complican demasiado la vida, ¿ok? Entonces, pero por si acaso te estoy diciendo, ¿no? Cada párrafo tiene su idea principal o toda una idea principal para todo el párrafo. ¿Ok? Ya está. Y las ideas secundarias son todas aquellas que ayudan, respaldan, amplían la idea principal, fundamentan la idea principal, extienden la idea principal, ¿no es cierto? Eso, explican la idea principal. Eso viene a ser la idea secundaria. Eso como conceptos. ¿Cómo reconozco? Ahora, escúchame acasito, ¿ah? ¿Cómo reconozco la idea principal? Que eso es un problema de análisis, ¿ya? Interno, de análisis de contenidos. ¿Sabes cómo vas a hallar la idea principal? Sencillo. Primero a nivel de texto, ¿ya? Y luego a nivel de las preguntas que te ponen, ¿ya? La idea principal, por ejemplo, puedes reconocer la idea principal a partir de la clase de texto que es, ¿ya? Los dos textos que más te ponen en análisis, los dos textos que más te ponen para analizar es el texto argumentativo y el texto expositivo. Dentro del texto expositivo, lógicamente te van a hablar de textos científicos, ¿no? Los expositivos son los científicos, son los humanísticos, son todos aquellos textos que se refieren a las ciencias, te habla de la física, algo de la física, algo de la química, algo de la anatomía, biología, de las ciencias naturales, ¿no es cierto? Te habla así.
o algo sobre sociología, ¿no? Sobre antropología, ¿ya? Siempre te van a dar algún texto que tenga que ver con corte científico, ¿ya? Ese es texto expositivo. Y el texto argumentativo es el texto donde el autor está explicando y fundamentando algo que él cree, que él presenta, que él dice, que él plantea. ¿Ya ves? Porque en el texto argumentativo se trata del autor que plantea una tesis, o sea, un problema, plantea una opinión, plantea un punto de vista, y que va a explicarlo primero y luego sustentarlo, defenderlo, ¿no es cierto? Tratar de persuadir al lector, tratar de convencerlo de que lo que está diciendo es correcto, es cierto. Ese es un texto argumentativo. Entonces, en un texto argumentativo, la diferencia con expositiva, en el texto argumentativo hay punto de vista, ¿ya? Se hace presente el autor emocionalmente, subjetivamente. ¿Por qué? Porque dice qué le parece, porque dice cómo es ese tema según su posición, porque da sus pareceres, da juicios de valor, ¿no es cierto? Afirma, niega, ya ves, eso es lo que se da en el texto argumentativo. Es el autor defendiendo una idea. En cambio, en el expositivo no. En el expositivo el autor solo brinda información de un fenómeno científico y punto, algo de la ciencia y punto, algo de la realidad y punto. Solamente informa. Ahí sí el autor no opina, no da punto de vista, no va a agarrar los verbos en primera persona diciendo a mi parecer o creo yo, no. Porque hay que ver los verbos para saber qué clase de texto es. Eso también es un secreto. Si el verbo está siendo manejado normalmente en primera persona, normalmente diciendo en mi última investigación o una última investigación dice, etcétera, es texto argumentativo porque está personalizando el texto y diciéndolo a partir de sus puntos de vista, el tema, ¿no es cierto? Pero en cambio en el texto expositivo no pasa eso, el autor usa solo la tercera persona porque está hablando de alguien, esa es la tercera persona, de alguien, simplemente dices, se dio en el año de tal estos o sucedió o tiene de tales características, siempre en tercera, tiene quién, él, ya ves, ocurrió en el año de 1530, ocurrió quién, ese fenómeno, ya ves, esos son terceras personas. Y eso es en el expositivo, normalmente es así. O sea, el expositivo es un lenguaje serio, el texto expositivo es un lenguaje serio, un lenguaje formal, un lenguaje culto, un lenguaje donde se cuida mucho la limpieza en lo que se dice. Ya ves, eso es, y es totalmente informativo, referencial. Eso es expositivo. En cambio, el argumentativo no. El argumentativo es opinión, es punto de vista, es defensa, es persuasión, es disuasión, ¿no es cierto? Es todo eso que quiere lograr el autor para convencer de lo que está diciendo. Ya está, ya tenemos claro, ¿no? Que es expositivo y es argumentativo. Chévere. Cuando un texto es expositivo, el concepto, muchachos, es la idea principal. Ya está. El concepto es la idea principal. Tú lees el texto, es expositivo, busca el concepto. Y una forma de hallar el concepto, muchachos, es preguntarnos por el título, ¿no? Si el título dice, ¿qué te digo? Si el título dice las bacterias, entonces solo tú te preguntas, oye, ¿qué son las bacterias? Y busca una oración que responda a esa pregunta. Esa oración que responde a esa pregunta va a ser la idea principal. Porque ahí es donde se está enfocando primero, ¿no es cierto? Esa es la idea principal. En texto expositivo, el concepto o la definición. Todo lo demás va a ser la ampliación de todo eso, ¿de acuerdo? Y si es argumentativo, en el argumentativo pasa dos cosas, muchachos. Hay dos elementos. Uno, el concepto. También hay conceptos, también te define, también te da conceptos sobre el fenómeno que está hablando, todo ello, y etc. Pero antes de dar un concepto, el autor lo que hace es plantear una problemática, plantear una idea, presentar el tema. No es lo mismo, no es lo mismo que diga el autor, la muerte de la reina Isabel traerá consecuencias políticas al mundo. Ah, mira, date cuenta, ¿no? No sé si saben que ha muerto la reina Isabel. ¿Ya? La muerte de la reina Isabel traerá consecuencias políticas en el mundo. Al mundo, ¿no? Traerá consecuencias políticas al mundo. ¿Qué es eso? Un punto de vista del autor. Es una persona que está dando su opinión en cuanto a la muerte, ese es el tema, en cuanto a la muerte de la reina Isabel. ¿Ya? ¿Y qué está diciendo? Que va a traer consecuencias a los distintos países, políticamente a los distintos países del mundo. Ah, entonces ese es su planteamiento. Luego de eso, el autor va a decir seguro, la reina Isabel murió el día de hoy y aproximadamente a tales horas, ¿no? En el Reino Unido, en la Unión Británica,
y todo ello, ¿no? Fue delante de ellos estuvieron tal. Primero explica, en el texto argumentativo por eso primero explica. ¿Ya ves? Y luego recién fundamenta. Todos o muchos países comercialmente, políticamente, socialmente y hasta religiosamente estaban demasiado vinculados al Reino Unido y a partir de esto, o a la Unión Británica, ¿no? Estaban unidos a ellos y a partir de esto es que los comercios, ya ves, recién va a fundamentar. Entonces, ¿qué ha hecho primero el autor en el texto argumentativo? Ha dado una introducción, ha dado un planteamiento, ha presentado un problema, su punto de vista. Ese punto de vista, muchachos, y no el concepto, va a ser la idea principal. Ese punto de vista. Tú tienes que buscar qué está planteando el autor. Cuando leas el texto argumentativo, ¿qué está planteando? Según él, ¿qué está planteando? ¿Cuál es el tema de lo que está hablando? El Internet. Ya listo, está hablando del Internet. Pero ¿qué está diciendo del Internet? Que es un problema para que es un problema actual para las mayorías, especialmente en la adolescencia. Esa es la idea principal. El Internet es un problema en los adolescentes. ¿Ya viste? Entonces, date cuenta, en el texto argumentativo es el planteamiento, la tesis, la teoría, la opinión, el punto de vista del autor. Y en el texto expositivo es el concepto. Esa es una forma de reconocer. 2, te puedes ir a nivel de preguntas. Mira, normalmente te dice, en el texto anterior la idea principal es. Hay casos en donde te han puesto literalmente la idea principal en la alternativa respuesta. Y hay casos en donde te lo han dicho con otras palabras, porque cuidado, a veces te utilizan el nivel de comprensión simbólico. Es decir, te dicen lo mismo, pero con otras palabras, no como dice el autor en el texto. Te dice lo mismo, pero con otras palabras. ¿Ok? Ya está. Entonces, ¿qué vas a hacer? Busca la idea principal. ¿Qué tienes? 5 alternativas. ¿Qué vas a hacer entonces? De las 5 alternativas, elige una alternativa o la alternativa que sea más completa en cuanto a lo que se dice en el texto. Elige una alternativa que sea más completa en cuanto a lo que se dice en el texto. Si hay alguna alternativa que te habla, ejemplo, idea principal. Si hay alguna alternativa que te habla de las características de algo, de hecho no es idea principal, porque las características nunca van a ser ideas principales. Si te habla de una clasificación, tampoco. Si te habla de un ejemplo, tampoco. Si te habla de una opinión, tampoco, ¿no? O sea, en el caso de argumentativo, sí. Pero en el caso de los expositivos, ¿no? A veces ponen citas en donde alguien dice algo sobre ese tema. Entonces, no, tampoco. Una conclusión, tampoco. ¿Ya ves? Entonces, la idea principal tiene que ser la oración que mejor resuma lo que se está diciendo en el texto. Se elige la oración que más encaje con todo lo que se dice en el texto. Si habla de una parte del texto nomás, ya no es. Si está hablando de otra cosa que no dice el texto, es otra de las cosas que pasa en las alternativas que son distractores, te dice algo del texto, pero también algo que no dice el texto, no menciona el autor en el texto. Entonces automáticamente no es idea principal, te está mareando con eso. Se elige una idea que sea la más adecuada para representar, globalizar, resumir, como quieras llamar, a lo que se dice en el texto. ¿Ok? Ya. Idea principal, idea secundaria. Casi nunca. Ya les he dicho, lo que más les ponen en análisis de textos es estructuras. Según su estructura, según su contenido, según su forma, el texto anterior es, por eso que la clasificación es la que más debes trabajar. Idea principal. El tema es igualito. Para el tema, el título y la idea principal, muchachos, es la misma técnica que acabo de decirte. Es la misma que puedes utilizar. Te dice, ¿cuál es el título más adecuado para el texto? Ya. El título más adecuado va a ser aquel título que mejor resuma lo que se dice en el texto. El título que diga particularmente, específicamente lo que se dice en el texto. El título es más preciso que el tema. El título es más preciso, más particular, más específico que el tema. El tema es una idea general. Es una idea general. El tema puede ser, como hemos dicho, las bacterias. El tema puede ser las bacterias. Tema, todo acá que está hablando de las bacterias. Pero el título puede ser la vida de las bacterias. ¿Por qué? Porque te está hablando tal vez en todo el texto sobre cómo es que viven, cómo es la existencia de las bacterias, cómo es su reproducción, cómo es su nacimiento, cómo es todo eso. Entonces te está hablando de la vida de las bacterias. Un título muy adecuado sería La vida de las bacterias. O de repente enfermedades producidas por bacterias.
El tema de repente es las bacterias, pero lo que está diciendo en el texto es las enfermedades que produce. Entonces, enfermedades producidas por las bacterias. Ah, ya ves, el título es más específico. No es extenso, no es una oración. Jamás el título es una oración. Puede serlo por ¿qué les digo? Por forzamiento de algunos autores, ¿no? Puede ser, pero normalmente no. Bajo normas de redacción, el título normalmente es un nombre, una frase. O sea, no es no es una idea con sentido completo. Acá, mira, dice factores de la calidad educativa. Esto no es una oración. Oración es cuando tiene sentido completo. Has hecho sintaxis, ¿no? Oración es cuando tiene sentido completo. Si alguien se te acerca y te dice, oye, ¿sabes qué? Factores de la calidad educativa. ¿Qué has entendido? Nada. ¿Por qué? Porque no es oración. No se entiende. Esto es una frase. Es una estructura, es una construcción. Ya ves, entonces el título siempre es una frase, es un nombre, ya sea una palabra, dos o tres, pocas palabras. El tema es más sincrético todavía, más reducido. El tema ya dice de manera general lo que dice en el texto. Ya ves, eso vienen a ser estos tres elementos que están dentro del texto. ¿Ok? Dentro del texto. 1, 2. A ver, acácito, vuelve a ver, ya está esto, ¿no? Ya está. Propiedades del texto. Mira, propiedades. Las propiedades del texto se refieren a las características, mira, son todos los requisitos que debe cumplir un escrito para que se llame texto. Todos los requisitos que debe tener, requisitos, que debe cumplir un texto para ser llamado texto. ¿De acuerdo? Requisitos. A ver. ¿Y qué requisitos tiene que tener un texto? A ver, primero veámoslo de manera general. ¿Ya? No estás, ¿no? No estás como para escucharme y luego lo repasas. No creo, no creo. Por favor, ya estarás metiendo a tu cabecita como si nunca más vas a volver a ver estos contenidos. De una vez mételo a la cabecita, de una vez. Así que de una vez hazlo en modo retención. Ya pues, me molesta esta pantalla que no puede. Ya, ay, sí, papá. Ahí está. Ya está, se ve, ¿no? Ya está. Míralo en general. Ya, mira el moradito, esos son los dos primeros, luego este se divide en 2 y luego este se divide en 3. Ya está ya, muy bien. 1, las propiedades. Un ratito. 1, acá ya está bien. Acá. Propiedades del texto. 1, lo que son las propiedades constitutivas. No vamos a llenar. Tienes que llenar en tu cabecita. Escríbelo en tu cabeza de una vez. Propiedades constitutivas. ¿Ya? Y 2, las propiedades regulativas. 1, las propiedades constitutivas y 2, las propiedades regulativas. ¿Ok? Propiedades constitutivas y propiedades regulativas. ¿Ya? Constitutivas, regulativas. Las propiedades constitutivas se dividen en dos. 1, según la estructura del texto. Y 2, según la pragmática del texto. Según la estructura del texto, propiedades estructurales. Y según la pragmática del texto, propiedades pragmáticas. Te han preguntado de esta forma, así como lo lees acá. Y te lo han preguntado así como está en el recuadro. Te pueden decir que una de las siguientes propiedades es según la pragmática del texto. O la propiedad que se refiere a tal esto y el otro es así. ¿Ya? Te van a decir así, te van a dar los conceptos. Y ha entrado esto en preguntas a propiedades y no solamente las más importantes. Por cierto, las más importantes son coherencia, cohesión. Coherencia, cohesión. Y si te añaden un hito más, te van a añadir la adecuación. ¿Ya? Pero principalmente coherencia, cohesión. Coco, recuérdate por Coco. Ahora, te pueden decir según la pragmática del texto o propiedades pragmáticas. O según la estructura del texto o propiedades estructurales. Ya está. Y las propiedades estructurales se dividen en 2. Coherencia y cohesión. Coherencia y cohesión. Coherencia y cohesión. Ahí está. Cone es Coco. Es el sobrino de Condorito es Cone, ¿no? Cone es Coco. Ya ves. Y pisa ahí, o mejor dicho, al estilo interlecto, pisi ahí. Ya ves, ahí está, pisi ahí. Esas son las pragmáticas. ¿Cuáles son las pragmáticas? La intencionalidad. La situacionalidad. La intertextualidad. La aceptabilidad. Y la informatividad. ¿Ya está? Informatividad.
5 propiedades pragmáticas, 5 propiedades pragmáticas. ¿Ya está? Ya está, 5 propiedades, no lo olvides, 5. ¿Ya está? Listo. Propiedades regulativas, 3. Propiedades regulativas, 3. La eficacia, la adecuación y la efectividad. La eficacia, la adecuación y la efectividad. Eficacia, adecuación y efectividad. ¿Ya está? Ya está. Listo, qué bonito. Muy bien. Si quieres, jugamos. Primero, las propiedades constitutivas. Las propiedades constitutivas. Ya está. Propiedades constitutivas. ¿Ya? Las propiedades constitutivas se dividen en 2, según la estructura del texto. ¿Cómo se llaman? Propiedades estructurales. Propiedades estructurales. Ya está ya. Les recomiendo que hablen. ¿Por qué? Porque ya repásalo, ya no hay tiempo. Si más no me equivoco, el sábado es su examen, ¿verdad? O a la próxima semana. Sí, profe, sábado. Entonces ya papá, mamá, papuchos, mamuchas, tienen que ya meter a su cabecita, ya tienen que comenzar a repasarlo en su cabeza. Propiedades estructurales. Según la pragmática del texto, ya tenemos las propiedades pragmáticas. Las propiedades pragmáticas. Propiedades pragmáticas. Ya está ya. Propiedades pragmáticas. No lo vamos a quitar la materia, por eso lo escribo igual. Las propiedades estructurales son 2. Uno, la coherencia. Y 2, la cohesión. 1, la coherencia. Y 2, la cohesión. Coherencia y cohesión. ¿Ya? La coherencia y la cohesión. ¿Ya está? Coherencia y cohesión. Listo. Propiedades estructurales. Coherencia, cohesión. Y las propiedades pragmáticas, vienen a ser 5. 1, la intencionalidad. La intencionalidad. Hola. La intencionalidad. Ya está, la intencionalidad. Listo. Intencionalidad. 2, la situacionalidad. Situacionalidad. Está ya bueno, se pintó de rojo. La situacionalidad. ¿Ya está? Ya está. 3. La intertextualidad. La intertextualidad. Intertextualidad. Uy, ay. Quiero hacer rápido y se me viene. Ya la intertextualidad. Listo. Intertextualidad. Inter quiere decir entre. ¿Ya? 4. La aceptabilidad. La aceptabilidad. Listo. Y 5. Informatividad. La informatividad. Ya está, ya. 5, la informatividad. Ya está. Muy bien. Listo. 5 propiedades pragmáticas. 5 propiedades pragmáticas. ¿Ok? Propiedades pragmáticas. ¿Listo? Pragmáticas. Propiedades regulativas. 1. Eficacia. La eficacia. La eficacia. 2. Adecuación. La adecuación. 2. La adecuación. La adecuación. Y 3. Efectividad. La efectividad. Ya está ya. Efectividad. Listo, la efectividad. Son 3 propiedades regulativas. Ya está. Ahí tienes, mira, completito, ¿ya? Las constitutivas, las regulativas. Las constitutivas y las regulativas. Listo, las regulativas. Constitutivas y regulativas. ¿Ya está? Listo, la tengo claro. ¿Qué es cada uno? Rapidito nomás, mira. Rapidito nomás. Las propiedades constitutivas, ¿ya? Las estructurales, la coherencia y la cohesión.
La coherencia, ya es lo que te he dicho, la coherencia es la relación de la información en un todo temático. La coherencia es la relación de la información en un todo temático. Ya te he dicho, la coherencia tiene que ver con la organización del contenido. Se refiere a que todas las unidades informativas del texto, deben relacionarse entre sí a partir de un tema que se está desarrollando. Deben vincularse en su contenido a partir del tema que se está desarrollando. Es la relación que existe entre una idea y otra a partir de un centro temático. Eso es lo que te dice. Va 1. 2, la coherencia. ¿Ya? Si te das cuenta acá formalmente lo que tus ojitos ven, ¿ya? Son oraciones, ¿no? Esto es una oración, otra oración, otra oración. Son oraciones, ¿de acuerdo? Eta, mira, oraciones. Todo está compuesto por oraciones. ¿Ya? No solamente oraciones, dentro de ellas hay frases, dentro de ellas hay proposiciones, dentro de ellas hay palabras, dentro de ellas hay todo eso. Todos esos son las unidades lingüísticas, todas esas son las unidades gramaticales, ¿de acuerdo? La frase, la oración, la proposición y todo eso. Ahora, todas estas ideas que hay dentro de la oración a nivel gramatical, a nivel lingüístico, se unen unas a otras a partir de determinados elementos, se vinculan, se unen, se atan, se unen a partir de elementos que van a servir para unir esos elementos. Un texto no se crea agarrando una oración y uniendo a otra oración y uniendo otra oración, poniéndolo solo un hito al lado del otro. No, esta oración se vincula con esta a partir de algún elemento. Esta otra se vincula a esta a partir de otro elemento. Todas ellas se vinculan tal vez a esta a partir de otro elemento. Esos elementos que se utilizan para unir cada una de las ideas en el texto se conocen como mecanismos de cohesión textual. Mecanismos de cohesión textual. ¿Y por qué les llaman así? Porque el unir una idea con otra, el atar, el eslabonar, cuidado con ese término que alguna vez lo usaron para hablar de coherencia, de cohesión. ¿Ya? Esos elementos que usan para unir, para atar, para eslabonar cada una de las ideas, ese hecho de unirlas se llama cohesión, se llama cohesionar. O sea, si tú quieres un sinónimo de cohesión, cohesionar es atar, cohesionar es unir. Cohesionar es vincular. Mira, dice, actualmente se habla y escucha mucho sobre calidad educativa, pero ¿se tiene real idea de lo que este término significa? A ver, vamos a ver solo esos dos hitos. Aquí hay dos ideas. La primera que te está dando una introducción a lo que va a hablar sobre la calidad educativa. Actualmente se habla y escucha mucho sobre calidad educativa. Y otra idea, la pregunta que se está haciendo, ¿se conoce de esto? ¿Sabemos qué es calidad educativa? ¿Sabemos qué significa calidad? ¿Sabemos qué es todo eso? Ya ves, hay dos ideas. Pero esas dos ideas lo ha vinculado de varias formas acá, mira. Esas dos ideas lo ha vinculado a partir de esta coma. Los signos de puntuación sirven para vincular ideas. Los signos de puntuación sirven para señalar que una idea es importante, la otra no es, o que esas comas están encerrando tal vez una idea secundaria, una idea subordinada. Entonces las comas también ayudan a estructurar un texto, ayudan a vincular ideas. Acá estas ideas también se están vinculando con este enlace, esta conjunción, pero, ya espero, cierto, se habla y escucha mucho sobre calidad educativa. Pero oponiéndose a eso, ¿sabemos qué es eso? Te está diciendo eso, ¿sabemos qué es eso? Ya sé que se habla mucho de esto, pero ¿sabemos qué es eso? Ya ves, esta palabra pero está vinculando a los dos, este mecanismo de cohesión. Las conjunciones son mecanismos de cohesión textual. Los marcadores discursivos también, ¿ya? Son mecanismos de cohesión textual. Dice, ¿se tiene real idea de lo que este término, mira, de lo que este término significa? Ahora yo les pregunto, ¿a qué se refiere cuando dice término? Calidad. Calidad, está hablando de la calidad educativa. Cuando dice, ¿se tiene real idea de lo que este término significa? Está hablando con la palabra término sobre la calidad educativa. O sea, ¿quién me está dando a entender que esta idea que está aquí, esta idea se refiere a la calidad educativa? La palabra término. Ya ves, esta palabra está sirviendo de mecanismo de cohesión. Esto se llama sustitución léxica. O sea, en vez de decir, ¿se tiene real idea de lo que la calidad educativa significa? En vez de decir eso, repetir esto, está diciendo término. Cuando se sustituye una palabra, cuando una palabra sustituye a otra con la misma significación o aludiendo a lo mismo, se conoce como sustitución léxica. Y la sustitución léxica también es un mecanismo de cohesión textual.
De repente ha podido decir así, pero ¿se tiene real idea de lo que ello significa? Ello. Mira, ello, ya no he puesto término. ¿Se tiene real idea de lo que ello significa? ¿Y a quién se refiere con ello? A la calidad educativa. Esta vez, ¿qué está utilizando? ¿Término? No, ello. ¿Y ello qué es? Un pronombre. Cuando un pronombre reemplaza a un sustantivo, se conoce con el nombre de deixis. Deixis, ¿no? Alguna vez habrás hecho que el pronombre es una categoría deística, porque da referencia de algo. Eso se llama deixis. Y la deixis es otro mecanismo de cohesión textual. ¿Viste? Entonces, toda palabra, elemento, término, expresión, signo, porque son signos también, que vinculan, atan, unen, eslabonan ideas, se llaman mecanismos de cohesión textual o elementos de cohesión textual. Porque vuelvo a decir, cohesionar es atar, cohesionar es unir, cohesionar es vincular las ideas, unir una con otra. Y todos tienen, mira, cohesiones. El primero de ellos se refiere a la eficacia, punto y seguido. ¿Por qué este punto y seguido? Porque ha terminado una oración y va a comenzar a explicar con otras oraciones. Ese punto está vinculando. Un programa educativo será considerado de calidad si logra las metas y objetivos previstos. Llevado esto al salón de clases, llevado esto, ¿viste? Otra vez, deixis, el pronombre que está enlazando a toda esta anterior idea. Ya ves, ya ves, mecanismos de cohesión. Entonces, ¿qué es cohesionar? Atar, unir, vincular, relacionar las ideas a partir de elementos gramaticales. ¿Cuáles son algunos mecanismos de cohesión textual? Principalmente lo que son las conjunciones, los conectores, los nexos, los signos de puntuación, el pronombre ya sea en función anafórica o catafórica, o sea, ya sea que el pronombre esté antes o esté después del elemento al que reemplaza. Acá, por ejemplo, estaba, si decía ello, estaba después. Eso es anáfora. Ya ves. Entonces, eso es coherencia, cohesión, muchachos. ¿De acuerdo? Por eso dice acá, la cohesión tiene que ver con las relaciones de los elementos gramaticales, tiene que ver con la forma. En cambio, la coherencia tiene que ver con el fondo. El fondo son las ideas del autor y la forma es la manera como transmite esas ideas. La coherencia es la relación de las ideas, contenidos, temas, significados. La cohesión es la relación de las palabras, proposiciones, oraciones, párrafos. Eso es, muchachos, coherencia, cohesión, las dos propiedades importantes del texto. Propiedades pragmáticas, 5. Ya, rapidito explicamos para no extender. Intencionalidad. ¿A qué se refiere la intencionalidad? A que todo texto persigue un propósito o finalidad. Todo texto persigue un propósito o finalidad. Claro, todo texto, muchachos, es redactado por su autor a partir de una intención que tiene dicho autor, a partir de lo que busca, de lo que quiere, qué quiere lograr, qué quiere conseguir, qué está buscando, cuál es su finalidad, cuál es su propósito. Y todo el texto, porque de ahí parte, ¿no? Toditito, todo el texto va a girar en torno a esa finalidad. Se va a construir, va a tener las características que va a tener debido a esa finalidad. ¿Qué quieres conseguir? ¿Qué quieres lograr? Para eso, ¿qué vas a utilizar? ¿Cómo se va a utilizar? Y todo ello. Entonces, todo texto tiene una intención, ¿de acuerdo? 2, todo texto, la situacionalidad. ¿A qué se refiere? A que todo texto se enmarca en un contexto, en una situación o en una circunstancia determinada, ¿ya? Todo texto se enmarca en un contexto, situación o circunstancia concreta. O sea, no puede haber que no haya relación entre el texto, lo que dice el texto, la finalidad del texto, lo que tiene el texto, con la circunstancia por la cual se está dando el texto, la situación por la cual se está dando el texto. Es como suelo poner ejemplo, ¿no? No puede ser, un chiste es un texto, un chiste es un texto, pero un chiste se ha creado ¿para qué? Para hacer reír. ¿Cuál sería el lugar, la situación, la circunstancia adecuada para un texto llamado chiste? Sería una reunión de amigos, sería una cantina de repente, sería la pichanguita de los sábados, ¿no es cierto? Sería eso. ¿Pero tú crees que la circunstancia sería un velorio? No, pues. Entonces, ¿qué tiene que ver un chiste en un velorio? No encaja, como quien dice, no encaja. ¿Por qué? Porque ese texto no tiene correspondencia con la circunstancia o situación por la cual se produce un chiste. Un chiste se produce para que alguien se ría, para que el receptor se ría, y ahí están en pleno dolor. Entonces, ¿qué está careciendo ese texto, un chiste en un velorio? ¿Qué está careciendo? De situacionalidad. Todo texto debe enmarcarse dentro de la circunstancia, situación o contexto determinado por el cual se produce.
Tú le vas a ¿cuál es la intención que tienes de repente? Bueno, ¿cuál es la situacionalidad, por ejemplo, de un poema? Tal vez un concurso, tal vez un concurso, ¿no? De arte, un concurso de poesía. Tal vez enamorarla a alguien. Ya ves, tal vez enamorar a alguien. Ah, ya ves, ahí sí tiene situacionalidad. ¿Por qué? Porque va a cumplir con sus objetivos, porque se está diciendo algo bello, porque ese es un poema. Se está diciendo algo bello, se está diciendo algo bonito. ¿Cuál será el contexto para una receta de cocina, que también es un texto? ¿Cuál será la situacionalidad? ¿Cuándo se dirá que tiene situacionalidad? Cuando va dirigido a alguien que es cocinero, que cuando va dirigido a un ambiente, a una situación, o en una situación en donde se está cocinando, o en un programa donde se imparte conocimiento sobre cocina, sobre potajes. Ah, ya ves, ahí sí el texto tiene situacionalidad, porque se enmarca dentro de la situación o circunstancia por la cual se ha creado ese texto. Eso es situacionalidad, muchachos. Tiene que estar bajo una situación o circunstancia concreta. Ya ves. Intertextualidad. Intertextualidad se refiere a que todo texto está relacionado con otros textos, ya sea de manera directa o indirecta. Se refiere a que dentro de un texto se involucran de una u otra manera otros textos. Por ejemplo, todo lo que yo te estoy hablando, o todo lo que ves en tu fichita, o todo lo que te dan en tus materiales, no es invento de tus profesores, no es descubrimiento científico de nosotros, no, es lo que hemos leído en un texto, en otro texto, en una fuente, en otra fuente, de un autor, de otro autor. Y de alguna manera en el texto que estás leyendo se están mezclando toda esa información, toda esa fuente, todo ese autor, toda esa temática a partir de ese autor. Se está mezclando, se están relacionando, se están vinculando. Entonces, eso es intertextualidad. Por eso dice, cuando dice que todo texto debe tener intertextualidad, se refiere a eso, porque eso le va a dar garantía al texto. Eso le va a dar certeza al texto. Eso le va a dar confianza al lector para que pueda leer ese texto. ¿Por qué? Porque el lector sabe que el autor ha recurrido a muchas fuentes, ha recurrido a mucha información, ha relacionado lo que está diciendo, lo ha encontrado en otros textos más. A veces también intertextualidad es explícita, ¿no? Está presente ahí en el texto que te muestran. A veces en el texto que te dan, habrás visto en muchos libros, en el texto que te dan, en ciertas partes te ponen citas textuales. ¿Y qué es una cita textual? Una cita textual es cuando el autor cita algo que dijo otro autor. ¿Ya? Algo que dijo otro autor. ¿Y con qué se está mezclando eso que dijo otro autor? Con lo que dice el autor de ese texto. Y los dos hablan del mismo tema, desarrollan el mismo tema bajo distintas perspectivas. ¿Qué está viendo ahí? Intertextualidad. Hay más de un texto, de distinta fuente, de distinto autor. Se están relacionando los textos. A veces te ponen al pie de página, ¿no? Habrás visto acá abajito en la parte de abajo del texto, de la página, ahí hay una línea y debajito de ella hay información que se amplía. Eso también es intertextualidad, porque ahí se está ampliando textos, se está ampliando ideas que están dentro del texto que está desarrollando el autor. A veces hay dedicatorias, a veces hay plagios. Todos ellos son ejemplos de intertextualidad. ¿Por qué? Porque se trata de diversos textos de distinta índole, índole en el sentido del autor, de la referencia, pero que todos se basan en el mismo tema que se está enfocando en el texto. Eso es intertextualidad. Inter quiere decir entre. Ya ves, entre. ¿Ya? 4. Aceptabilidad. Se refiere a que todo texto debe recibir la aceptación del receptor. Debe recibir la aceptación del receptor. Tu texto debe gustar, pues. El texto debe agradar. El texto debe convencer. El texto debe cumplir sus finalidades. Eso es aceptabilidad. ¿Y eso por qué dicen la aceptabilidad? Porque dice que el receptor, tiene la potestad de poder aceptar o rechazar tu texto. En nuestro lenguaje o en lenguaje coloquial, el lector tiene pues la opción de poder leer tu texto si quiere o votarlo, pues no le gusta, punto, se acabó. Pero esa potestad lo tiene el receptor, que busque el emisor. Es el lector, ¿no? Estamos hablando de textos. Esa es la potestad que tiene el lector, pero ¿qué busca el autor? ¿El autor busca que lo vote en su texto? No, busca aceptabilidad, busca aceptación. Y para eso, ¿qué tiene que haber? Dice, ¿no? Para que haya aceptabilidad. ¿Qué tiene que haber? Tiene que haber buen manejo de la información. Tiene que haber buen manejo de lo que se está diciendo. Tiene que haber una buena estructura. Tiene que tratar de que el texto atraiga la atención del lector, de que lo convenza, de que lo persuada, de que lo conquiste.
Solo así va a lograr aceptabilidad. Entonces, eso es la intención que se tiene, ¿no? La aceptabilidad. ¿Ya? 4. Y 5, la informatividad. La informatividad se refiere a que todo texto debe ser una fuente informativa y novedosa. Todo texto debe ser una fuente informativa y novedosa. Acá hay dos cosas en la informatividad. Una, de que todo texto debe informar algo. No puede ser un texto vacío. Debe haber algo que informar, debe estar dándose información, debe estar dándose contenidos, debe estar dándose datos. Eso es informatividad. Pero para que sea informatividad completa como propiedad del texto, esa información que se da debe ser novedosa, debe ser nueva, actualizada, debe ser inesperada inclusive. Inesperada quiere decir que el lector que está leyendo tu texto ni siquiera intuye que va a llegar a encontrar una información que tal vez en ningún libro hay. Algo imprevisto, algo que lo va a encontrar en tu libro. Eso es informatividad. Un texto dice, para que tenga informatividad no debe ser repetitivo. Tú no puedes producir un libro cuyo contenido e información ya lo ha dado otro, cuya estructura ya lo ha hecho otro, cuya realidad ya la ha planteado otro. Es como plagiar una tesis. Es como en arquitectura plagiar una maqueta. No, pues eso no es novedoso. Eso no debe ser así. La originalidad, si quieres entenderlo así, por parte del diseño y la información nueva y novedosa que se da por parte del contenido debe ser necesario para un texto. Los textos que son más aceptados y los que llegan a la efectividad y eficacia son aquellos textos en donde ha habido información nueva, novedosa, aquello que nadie ha contado, aquello que nadie... Es como los programas de tele, y mira, piensa que esos son textos. Es como los programas de chismes. El que tenga el chisme recientito, el que tenga de la forma correcta, el que lo diga de la forma inclusive más interesante, bonita, ese es el programa más visto. Pero si va a ser repetitivo, ¿por qué los programas de la mañana, habrás visto los programas de la mañana de los noticieros o después de los noticieros, no tienen tanto ese rating que tienen todos estos de Magali y todo ello, y etcétera? ¿Por qué? Porque todos ellos son solamente copia de lo anterior, quieren hacer igualito, todo un show, todo un espectáculo, pero están repitiendo, están imitando, están doblando prácticamente lo que están haciendo. En cambio los otros no, tienen originalidad, tienen información novedosa, nueva, imprevisible. Imprevisible. Eso debe pasar en el texto, en eso consiste la informatividad. Información y novedad. Novedad, ¿no es cierto? Ya está, eso, ¿no? Suficiente ya para entender, ¿no? Para entender, porque no es para que ustedes se vuelvan editores de libros, ¿no? Sería bueno. Propiedades regulativas. La eficacia, la adecuación y la efectividad. ¿Ya? La eficacia, muchachos, se refiere a que todo texto debe ser claro y de fácil comprensión para garantizar la eficacia de este. La eficacia se entiende por una sola cosa, claridad. ¿Cuándo se dice que un texto es eficaz? Eso es eficacia, ¿no? ¿Cuándo decimos que un texto tiene eficacia? Cuando es claro. Pero claro, no quiere decir que el autor debe utilizar palabras sencillitas, así en modo primaria, o como si le estuviese hablando a un niño de 3 añitos para que le entienda. ¡No! ¿Ya? Claridad quiere decir que no haya contradicción, claridad quiere decir que no haya ambigüedad, claridad quiere decir que no sea confuso, que lo que se está diciendo no esté sujeto a más de una interpretación, que lo que se esté diciendo sea completamente entendido por el que está oyendo, o en este caso si son textos escritos por el que está leyendo, que lo comprenda bien. Es lo que, por ejemplo, ¿no? Cuando agarré un librito, una fichita que estaba ofreciéndoles a los alumnos, les decía, esta fichita cuesta tanto así, en una fichita de una balota, ¿ya? Porque por balota estoy sacando teoría, práctica, todo eso, ¿ya? Entonces agarra y les digo, cuesta 3 soles, y un muchacho agarra y me dice, muy caro, sí, es que están acostumbrados a pagar lo barato, pues así. Tú tienes que aprender a pagar la calidad, tú tienes que aprender a pagar algo que es bueno, tú tienes que aprender, y un libro es bueno, tiene hartas características, un texto, un libro es bueno, tiene eficacia, cuando ese libro no necesita de docente para que pueda ser entendido.
Pero si tú compras un libro, lo estás estudiando y aún así no lo entiendes, necesitas que te expliquen algunas partes, es porque el libro no es bueno. Un libro es bueno cuando ese libro te hace entender, te hace comprender. Es eficaz el libro, ¿ya? Ese texto, cuando tú no necesitas de nadie más que de tu propia lectura para poder entender ese libro. ¿Por qué? Porque todo lo que dice el autor y la forma como lo dice, cómo lo expresa, cómo lo grafica, es claro. Como siempre he dicho, ¿no? Hay que sacar libros que no necesiten de docente para poder ser entendidos. Entonces yo no te estoy cobrando la cantidad de hojas, ni el colorcito, ni el tamañito, no te estoy cobrando el contenido que está ahí. Lo que estoy dándote ahí como contenido y cómo te lo explico y cómo te lo doy y cómo te lo esquematizo y cómo todo. ¿Ya ves? ¿Ahora entienden? Ese es pues, ¿no? Ese es el eterno problema, como siempre les he dicho a los alumnos, el eterno problema de que nunca te han enseñado a saber comprar libros. Nunca te han enseñado a tener cultura de calidad para los libros, saber comprar libros. Es como algún día una niña es la única que compartió hace años la emoción que se siente tener un libro original en tu biblioteca. Ay, yo me compro los piratas de una luca y esto, el otro, y toda secundaria y primaria y pasado así de mis obras literarias, he comprado siempre la de luca. Sí, pues por eso nunca has llegado a sentir o a saber, a valorar qué es tener un libro original. Por eso hasta ahora que está de moda los mangas, compran esos mangas de 3 lucas, 4 lucas, 5 lucas, de un sol, creo. Y no el original, que es maravilloso, que es lindísimo el libro. Ah, ya ves, entonces, volvamos a lo nuestro, ¿no? Eficacia. El libro debe entenderse. El texto debe entenderse. El texto debe ser claro, no debe tener confusión, no debe tener confusión. ¿Ya? ¿Listo? Eficacia, claridad. Claridad en el mensaje. La adecuación lo consideran como tercer factor más importante, porque es más, este es más importante. A mí me dicen, oye, ¿cuáles son los más importantes? Ya bueno, también dirían lo mismo, coherencia, cohesión y adecuación. ¿Por qué? Porque sí son vitales estas tres propiedades para que un texto sea muy bueno, para que cumpla la finalidad del texto. ¿Qué es la adecuación? La adecuación dice es que todo texto debe adecuarse, relacionarse, vincularse, debes tomar en cuenta, como quien dice, ¿no? Debe adecuarse a los propósitos que persigue. Uno, o sea, la intención que tiene el texto o el autor. Dos, debe adecuarse a la estructura textual, debe adecuarse al texto que estás redactando, porque tú no redactas textos como quieras. Hay una forma de redactar un oficio, hay una forma de redactar una novela, hay una forma de redactar una carta, hay una forma de redactar una monografía, un ensayo. Hay formas, hay estructuras, hay maneras de cómo manejar el tema cuando se trata de cada uno de los textos. Entonces hay que adecuar el texto a la estructura textual, a la estructura que estás queriendo utilizar. Y tres, hay que adecuar el texto a quien va destinado o dirigido. O sea, hay que adecuar el texto al receptor. Hay que adecuar el texto al receptor. ¿Ok? Al receptor. A ver, ¿a qué se refiere esto, profe? Se refiere a que el texto, muchachos, tiene que relacionarse, tiene que adecuarse, uno, a los propósitos que persigue, a la intencionalidad. Debe adecuarse a eso. Tu texto, todo lo que escriba uno en el texto, debe estar dirigido, enfocado, estructurado, manejar la información de acuerdo a la intención que tienes. Si la intención que tienes es hacer una monografía es un texto científico, una monografía es una investigación científica, entonces tú tienes que tratar de ver si la intención es dar a conocer simplemente lo que es, digamos, ¿qué te digo? Lo que es Machu Picchu, ¿ya? Vas a investigar sobre Machu Picchu, vas a una monografía sobre Machu Picchu, tratar de cuidar, porque esa es tu intención, tratar de cuidar de que cada uno de los datos sean buenos, cada uno de los datos sean novedosos, cada uno de los datos sea bien expresado, cada uno de los datos tenga una buena estructura, o sea, tienes que cuidar el texto, manejar el texto a partir de esa finalidad que tienes. Porque si tú no haces eso, no van a darle validez a la información que estás dando sobre Machu Picchu. No le van a dar, va a crear una especie de desconfianza a la información que estás dando. Entonces uno debe ser cuidadoso en la forma como lo dice. ¿Para qué? Para que tu texto sea veraz. Para que sea veraz. Entonces eso se conoce como, en ese caso tú estás adecuando el texto a la intencionalidad que tienes. A ver, imagínate que es un texto que va dirigido a enamorarle a alguien. ¿Cuál es tu intención? Intención, propósito, que se enamore de ti.
¿Qué vas a cuidar en el texto? Que cada una de las cositas que diga arranque sentimientos. Entonces no pondrás pues cosas que tal vez molesten, no habrá una broma pesada, no habrá una ironía, no habrá pues una... Entonces vas a cuidar de que cada cosita que dices sea bonito, sea detalloso, sea interesante, sea curioso, sea... Ah, ya ves, es que todo texto debe adecuarse a esa intención. Ahí estás adecuando el texto a esa intención. Quiero todo aquello que pueda convencerla a que se enamore de mí. Eso es cuando dice que en la adecuación que todo texto debe adecuarse a los propósitos que persigue. Debe adecuarse a la estructura, ya te he dicho ya eso. Si vas a hacer una novela, tienes que respetar la estructura de la novela. Tienes que respetar la estructura de una solicitud. Tienes que respetar la estructura de una receta de cocina, porque hasta las recetas de cocina son textos instructivos, tiene una estructura. No puedes poner donde sean los ingredientes, no puedes poner como quieras, no puedes mezclar ingredientes con preparación. O sea, no va a estar dando ingredientes, ¿no? Ingredientes y ahí vas a poner lechuga cortada en trocitos pequeños y para esto utilizar un cuchillo. No, no, pues ¿qué tienes hoy? Estás en ingredientes. Solo se pone el ingrediente y se acabó. Tú ya estás mezclando con la preparación. Ah, ya ves, no estás adecuando el texto a su estructura. No estás haciendo bien la estructura del texto. Entonces, eso tiene que cuidarse, adecuar el texto a la estructura de ese texto, ¿no? Y dos, principalmente, tiene que adecuarse el texto a quien va destinado dirigido, adecuarse al receptor. No le puedes escribir un texto a un niño de 5 años, un texto en lenguaje científico. ¿Cómo? No te va a entender nada. No estás adecuando tu texto, el texto científico, a la edad de este receptor. No le puedes escribir así, no le puedes escribir un texto donde se esté hablando de alguna ciencia determinada, alguna investigación científica, de repente alguna monografía que has hecho a una persona que no sabe nada sobre ese tema. Entonces no estás adecuando el texto a la cultura, al conocimiento de ese receptor. No te va a valorar el texto, pues es como cuando tú vas a Itaita, ya te he dicho ya. Yo le llevo mi textito a alguien que sí sabe de textos. Va a agarrar y va a decir, oye, sí, bien chévere, está bien redactado, estructurado, ah, ya mira, te está toda la información y todavía de manera didáctica todo ello. Sí, chévere, me va a valorar el texto. ¿Por qué? Conoce, el texto va dirigido, está bien dirigido. Pero eso no me lo va a valorar una persona que no conoce de esas cosas. Es más, que ni siquiera tiene ganas de estudiar, no lo va a valorar. Ya es. Si yo te pongo, agarro un texto, mira, ¿por qué he hecho un texto, digamos, ese cuadernillo que te he dicho, con bastante imagen, bastante figura, bastante esquema, bastante... y todavía con algunos dibujitos ahí, todo ello y etcétera, todo eso? Porque va dirigido a ustedes. Y si a ustedes no les convencen por los ojos también, entonces no lo adquieren, no lo valoran. A ver si yo les doy un texto donde hay puras palabras, no lo van a valorar. No está adecuado a ustedes. Está adecuado tal vez al investigador, al científico de la lingüística, a otro docente o alguien que es sumamente leído. Ese sí, no importa que sea puras letras, va a degustar de ese libro. Pero ese es 1, 2 o 3, pues. Pero la idea es que el libro llegue a varios, entonces tengo que adecuarlo al adolescente, al preuniversitario, a cómo ve él, cómo le gusta resumido, cómo le gusta bien nítido o bien clara las ideas que les da, todos los contenidos, de la manera más escueta resumida. Ah, ya ves. Entonces yo he adecuado mi texto al receptor. He adecuado mi texto a ellos y todavía le pongo de carátula, como me encanta a mí los animes y esto y el otro, ya con mayor razón todavía. Está recontra adecuado el texto. Ya ves, se está adecuando al receptor. Eso es adecuación. Debe adecuarse al receptor, a su nivel de cultura, a su nivel social, a su nivel sociocultural, dice, ¿no? A la edad del receptor, a la psicología del receptor. Eso tiene que ver con la adecuación, muchachos. ¿Ya? Entonces, todo texto debe adecuarse a los propósitos que persigue, a la estructura textual y a quien va destinado o dirigido. Listo, muy bien, ¿no? ¿Está bien, muchachos, o estamos ahí flotando? No, ¿no, Ya. Bien. Estos ya se Todo han claro, dormido. profe. Estos ya se han dormido. No, profe. Activo, Sí, profe. mira, Estoy teniendo. Andrés, si quieres mi opinión, mira, André dice en el chat, dice, entonces, profe, el libro de CEPRU no es eficaz. Para nada. Discúlpeme de repente, pero según mi opinión, este es punto de vista personal. No, muchachos. Al libro de CEPRU, ¿sabes qué le falta? Le falta informatividad. ¿Y sabes por qué les digo le falta informatividad? Y propiedades del texto, ¿no? Le falta informatividad, ¿sabes por qué? Porque en el libro de CEPRU no te investigan.
Se nota clarito que al docente que le han dado para hacer tal cual tema, para que armen ese libro, no investiga. Agarra de internet, pone el título y lo que encuentra en el internet lo copia y lo pega. Así se hace el libro de CEPRO, así está la mayoría, con todos sus puntos y comas inclusive. Por eso que inclusive te encuentras, mira, en el libro de CEPRO no hay coherencia, porque inclusive te encuentras con una página donde te dice un dato y luego pasas 2, 3 páginas en otro tema y te dice lo contrario a eso. Y por eso el alumno dice, hoy total, ¿es esto o es lo otro? No entiendo, ¿es así o es así? ¿Es blanco o es negro? ¿Y por qué? ¿Cómo se llama eso? Contradicción. Y una de las principales principios de la coherencia es el principio de no contradicción. El principio de no contradicción. No te debe contradecir en la información, no se debe contradecir en los temas. Entonces hay mucho de eso en el CEPRU, ¿no? Falta coherencia en muchas partes, falta informatividad, o sea, no hay información a veces novedosa, no hay información correcta inclusive. No te digo todo el libro, ¿eh? Porque curiosamente el libro de CEPRU, no sé si saben cómo se trabaja, ¿ya? Les dan a docentes a que hagan determinados temas. No hace un solo docente todos los temas, todas las balotas. No lo redacta. Uy, si le dieran a alguien que investiga, que averigua, que sí, se preocupen a agarrar 2, 3, 4, 5 fuentes y a sacar el extracto, todo ello, armarlo y todavía esquematizarlo, ordenarlo. Pucha, el libro de CEPRU sería maravilloso, muchachos. A mí páguenme, yo hago el libro de CEPRU y punto, se acabó, te apuesto que te saco un libro chévere, ¿no? Pero sin embargo no es así, le dan a un docente que haga la balota tal, otro docente la balota tal, y por eso que hay algunas balotas pobre en información, pobre en coherencia, pobre hasta en situacionalidad, ¿no? Pobre en intertextualidad, menos, ¿no? Hay un solo dato, una sola fuente ahí, todo ello, y etcétera. Pero sí hay a 1, 2 o 3 temas de docentes muy buenos seguramente, ¿ya? ¿Quiénes serán? Pues porque ahí no dice en el libro que sí está bien trabajado el tema, sí está bien trabajado, bien elaborado, bien hay buena información, hay completa información, eso sí está bien, pero no todo el libro de CEPRO. 2, 3. Ahora, el libro de CEPRO es adecuado, adecuación que hemos hablado, es adecuado para el docente, para el estudiante preuniversitario. En realidad, adecuado, no. Para preuniversitario, no. Para colegio, no. Pero para universidad debería ser adecuado porque el estudiante universitario es un estudiante que ya maneja un nivel de lengua más alturado. Ya es un estudiante que entiende un lenguaje científico, un lenguaje culto. Pero lenguaje culto para los adolescentes de primera oportunidad o así sea el preordinario. No, por eso es que los libros de CEPRU siempre nos traen, nos preguntan los alumnos, profe, ¿y esto qué significa? ¿Y por qué, profe, dice esto acá? ¿Y por qué? Porque es lenguaje científico. No te digo que copian y pegan, entonces lo traen y con el mismo nivel de lengua, y el nivel de lengua que se usa en estas investigaciones, en estos temas, es científico. Entonces hay que interpretarles, hay que convertir esas palabras al lenguaje coloquial y lo puedan entender, porque ese lenguaje no se adecua al repertorio léxico que tiene el adolescente o que tiene el preuniversitario, el postulante. Entonces, si los de CEPRU quisieran romper eso, comenzarían a interpretar un poco lo que es los contenidos en el libro para que pueda entenderlo el estudiante. Pero no lo hacen, no porque tampoco no quieren, no lo hacen porque no debe ser. Porque más allá de todo, tiene razón una docente que alguna vez dijo, ese es trabajo de ustedes, eso deberían hacer ustedes. El lenguaje es ese, científico, y tú tienes que aprender a investigar, averiguar de qué se trata, por qué, qué se entiende con eso, averiguar a qué se refiere, ¿no? Es así, muchachos. Entonces, solo opinión, ¿no? De CEPRU. Ese es el libro de CEPRU, ¿no? Lo manejan así, lo trabajan así. Ya, muy bien, seguimos. Esos son propiedades, entonces, muchachos, las propiedades del texto. ¿Listo? Listo, pues, papá. Ya está, mira, pues, mira, la coherencia. La coherencia tiene que obedecer a 3 principios, mira. 3 principios. Principio de relación temática, principio de pertinencia y principio de no contradicción. El principio de relación temática es que todas las ideas deben relacionarse unas con otras a partir del tema que se está desarrollando. Eso le va a dar coherencia. Principio de pertinencia es que todas las ideas que se ponen en el texto deben ser pertinentes, deben referirse al tema. No puede haber una idea que sea ajena a lo que se está diciendo, superflua, ¿no es cierto? Vacía, vacua. No, debe ser pertinente a lo que se dice. Y 3, el principio que te he dicho, el principio de no contradicción. No debe haber contrariedad, pues deben ser compatibles las ideas unas con otras. Deben tener correspondencia. No puede decirse que en un momento que la página es blanca y en la siguiente que la página es negra.
salvo que sustente en algunas ocasiones del otro, ¿no? Que también se da así, pero no pues así vacío. ¿Ya? Listo, muy bien. Coherencia, cohesión, propiedades pragmáticas. Ya está. Mira, clasificación de los textos. Esto es importante, ¿saben por qué, muchachos? Cuando te pidan análisis de textos, cuando te pidan análisis de textos, te ponen un texto y te piden analizarlo, o sea, te hagan una pregunta. La mejor técnica te van a dar todos, hazlo, no seas terco, hazlo, vas a ver que va a ser bonito, mejor. Lee primero la pregunta. ¿Por qué leen primero el texto? Si quieres técnica, lee primero la pregunta. No las alternativas, sino la pregunta. Las alternativas no importa. Después lo lees las alternativas. La pregunta. ¿Por qué voy a leer, profe, primero la pregunta? Porque si lees primero la pregunta, vas a saber de qué te está preguntando. Porque si lees primero la pregunta, vas a saber qué te está preguntando. Y al saber qué te está preguntando, cuando vayas a leer el texto, vas a saber cómo leer ese texto. Vas a saber cómo leer ese texto. Mira. Ahí está, una pregunta de texto. ¿Ya? Si tú lees primero la pregunta, dice, el autor, por ejemplo, acá te dice, el autor ha expresado una reflexión sugerida por, pregunta de nivel literal. Seguramente acá dentro de esto hay alguien que sugiere algo. Entonces, a medida que vas leyendo, tú vas a encontrar quién sugiere algo sobre la reflexión. Acá dice, el autor ha expresado una reflexión sugerida por ¿por quién? ¿Por qué? Por la observación, por la comparación, por Don Juan, por la Gioconda. Ya ves, esto vas a encontrar. Una vez que tú sepas qué está preguntando, te vas al texto y a medida que vas leyendo, vas a hallar la respuesta. A veces, como es San Antonio, te ponen preguntas solamente de traducción. Te ponen preguntas solamente, ya sea de traducción o ya sea de nivel literal, preguntas de retención. Pregunta de retención es cuando te hacen una pregunta que está escrito en el texto. Está ahí, está presente, está ahí. ¿No? Dice ahí, por paredes, una reproduce la figura de la Gioconda que está en el Museo del Prado. Según el texto nos dicen que la Gioconda está, acá está la respuesta, dice, está en el Museo del Prado. Esa es una pregunta de retención. Con ese tipo de preguntas tratan de comprobar si el estudiante, el lector retiene lo que lee, memoriza lo que lee. Entonces, entonces, cuando te hacen esa pregunta es la más huevo, pues porque está la respuesta en el mismo texto. Ya no necesitas pensar, o sea, bota todas tus neuronas, con una neurona es suficiente, porque está escrito en el texto. Cuando son preguntas de traducción, ahí sí, te dice lo mismo, pero con otras palabras. Esa es traducción. Te dice lo mismo, pero con otras palabras. Te dice, por ejemplo, según el texto entendemos por frenético a, así mire, según el texto entendemos por frenético a, ya, acá te dice, ¿no? De repente, ¿qué es lo frenético y esto y el otro? Pero en las alternativas te va a poner con otras palabras que es frenético. Esas preguntas de traducción, eso se llamaba antes nivel simbólico de comprensión lectora, de traducción. Traducción, ya ves, interpretación. Esa es traducción. Tres. Preguntas de interpretación, eso es ya para saber si has entendido el texto. Eso sí, ahí tienes que aplicar deducciones, inferencias, tienes que sacar conclusiones, ahí sí tienes que encontrar datos que el autor no lo dice explícitamente, no lo dice ahí escrito, pero tú tienes que entender. Entonces tú por eso lees esto, pues papá, para eso lees esto. Entonces, mira, por ejemplo, acá que te pregunta, el autor considera que el extraordinario atractivo de la Gioconda radica esencialmente en que ante todo ¿qué es la Gioconda? Ante todo, ¿qué es? Acá lo dirá, pues, en esta parte. Ante todo, ¿qué es? Ya ves, ya sé que me pregunta, me voy ahí. Ya ves, entonces, date cuenta. ¿Listo? Listo, entonces, a ver, un ratito, nos vamos luego a casito, si quieres, si es que hay. ¿Dónde estamos? Acá. Ya está. Entonces, para eso es que debes leer primero la pregunta para saber cómo lees el texto. 2, cuando sabes esto, la clasificación del texto, las preguntas que más te ponen es, el texto anterior por su forma es esto. El texto anterior por su estructura es. El texto anterior por su contenido es. Entonces tienes que saber cuáles son los textos por su forma.
¿Cuáles son los textos por su estructura y cuáles son los textos por su contenido? ¿Ok? Tienes que saberlo. Entonces, es más, como tú vas a leer primero la pregunta, te va a decir, el texto anterior por su forma es, si te dice por su forma, ya no necesitas hallar la idea principal del texto. Ya no necesitas saber de qué pichi te está hablando el texto, cuál es la información que te da. Ya no, ¿viste por qué es necesario leer la pregunta primero? Si te dice por su forma, solamente tienes que reconocer si es un texto expositivo, o sea, si habla de alguna ciencia, si es un texto descriptivo, o sea, si describe algo, si es un texto argumentativo, o sea, si plantea algo, una opinión, todo ello ya te he dicho, o dialógico, si hay una conversación en el texto, todo el texto es una conversación, o es narrativo, es un cuento, está contando algo, narrando algo, dándonos escenas, ¿no es cierto? Acciones, eso, nada más por su forma. Si te dice el texto anterior por su contenido es, tampoco necesitas hallar la idea principal, porque por su contenido se refiere a señalar de qué trata el texto. Entonces solo necesitas saber de qué te está hablando, de qué te está hablando. Me está hablando sobre Sócrates, texto filosófico. Me está hablando sobre una reflexión, el mundo y la conciencia humana es texto filosófico, todo aquello que sea para reflexionar, todo aquello que sea existencial, todo aquello que sea para pensar, para abstraer ideas, ¿no es cierto? Es filosófico, o ya sea de autores de filosofía. Me está hablando sobre una ciencia, pero una ciencia fáctica, una ciencia exacta. Me está hablando de un tema sobre física, sobre química, sobre ciencias naturales, ya sea biología, anatomía, zoología, ¿no? Botánica. Eso es texto científico. No, me está hablando de otras ciencias, me está hablando sobre sociología, me está hablando sobre antropología, me está hablando sobre un tema de lingüística, de literatura. Eso es texto humanístico. En el humanístico tiene que ver el hombre y su relación con los demás seres, con las personas, con el mundo, con las personas, ¿no? Algo social. Por eso le llaman humanístico. Habla de usos, habla de costumbres. De repente está hablando de alguna costumbre de algún pueblo, alguna tradición, algún uso. Eso es texto humanístico. Ya ves. No, me está dando, es un texto donde me está analizando una obra literaria. Me está analizando a un autor. Me está analizando un poema. Eso es texto de crítica literaria, ya ves. No solo me está informando lo que acontece, es un texto donde me está, digamos, ¿no? Ahora, ahí está, al estilo universidad que le encanta hablar algo de la actualidad. Te va a poner de repente ahí la información, la reina Isabel II murió aproximadamente esto y el otro, el mundo está consternado. El texto anterior por su contenido es informativo. Es una noticia. El texto informativo es cuando simplemente se informa algo de lo que está aconteciendo, de lo que pasa, de lo que sucede, de lo que está dándose a nuestro alrededor. Eso es texto informativo, no tiene carácter científico. El que tiene carácter científico son estos dos, científico y humanístico. Ya ves, acá no necesito hallar la idea principal, solamente saber de qué me está hablando. Y por su forma, qué tipo de texto es nada más, o sea, cómo lo está narrando. Donde sí necesito la idea principal es en estos textos. Texto analizante, texto alternante o centrado, sintetizante, paralelo, encuadrado. Acá sí necesito hallar la idea principal porque según dónde esté la idea principal voy a saber qué clase de texto es. Entonces, ¿entiendes? Ya es por eso es bueno leer primero la pregunta para saber cómo leo el texto. ¿Cómo leo el texto? Ya ves. Ya, muy bien. A ver. Clases de textos. Clases de textos. ¿Es en serio? Ya, muy bien. Ya está, mira. Rapidito, para memorizar, ya nada de esperar mañana, al otro año será. No, 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 no. Miren acá. Listo. Al otro año. Al otro año será. Clases de textos. Los textos se clasifican en 3 grupos. Mira, mira, mira. Los textos se clasifican en 3 grupos. 3 grupos. 1, se clasifican por su forma. Por su forma, ¿ya? Por su forma. 2, se clasifican por su estructura. Por su estructura. Y 3, se clasifican por su contenido. Por su contenido. ¿Ya está? 3, se clasifican por su contenido. 3, ¿de acuerdo? Por su contenido. Por su forma, por su estructura y por su contenido. Veloz, ¿ya? Los textos por su forma se clasifican en
Ah, claro, ya lo has dicho, ¿no? Los que han estudiado saben. ¿Cómo se clasifican por su forma? 1, Expositivo. 2, Descriptivo. Decisión. 3, Argumentativo. 4. Diálogo. Dialogar. Dialogar. Dialógicos, Diálogo. o también les llaman dialogados. Dialógicos o dialogados. Y Narrativo. narrativo. Recuérdate por ex de Ardina. ¿No conocen a Ardina? Menos a su ex. ¿Y la forma de su ex? Ah, ahí está. La forma del ex. Tampoco. La forma del ex de Ardina. Ah, ex de Ardina. Listo, textos expositivos, textos descriptivos, textos argumentativos, textos dialógicos y textos narrativos. Esos son por su forma. Expositivos, descriptivos, argumentativos, dialógicos, narrativos. Ex de Ardina. Ex de Ardina. ¿Ok? Ah, por cierto, chicos, no sean malos. Varios de ustedes han trabajado conmigo, tienen fichas mías, ya sea en la academia, ya sea en virtuales, no sé, todo eso. Y hay varios de ustedes tienen mi numerito, todo eso. Si pueden lograr sacar, así como muchos lo logran, las preguntitas de CEPRU, mándenme, pues no sean malos. Siempre a ustedes les gusta recibir y no dan. ¿Ya? Los que puedan, me mandan. ¿Ya, papá? ¿Están escuchando, no? Oh. Ya, papi. Y si tienen de los anteriores exámenes, uy, gracias, muchachos. Gracias. Para nosotros es buen material eso. ¿Ya? De los anteriores también. Listo, gracias, chucheritas. Gracias. Ahí está. Expositivos, descriptivos, argumentativos, dialógicos, narrativos. ¿Cómo saber? A ver, tú tienes que reconocer, pues, cuando lees el texto, oye, es un expositivo, es el descriptivo, argumentativo. Es fácil. Respondiendo preguntitas vas a saber. Lees el texto y solo haces estas preguntitas. Un texto expositivo responde a la pregunta, ¿qué es? ¿Qué es? Entonces, si ahí tú lees el texto, ¿ya? Y el título dice, ¿qué hemos dicho? Las bacterias. Y tú preguntas, oye, ¿qué son? Porque está en plural, ¿no? ¿Qué son las bacterias? Y en todo el texto te dice, las bacterias son microorganismos que se encuentran en el este. Entonces es un texto expositivo. Ya es un texto expositivo. ¿Te das cuenta? Porque responde a la pregunta ¿qué es? Un texto expositivo es donde se expone información, se expone ideas de algún conocimiento científico determinado. Cuando se da a conocer de manera objetiva, ya te he dicho, de manera objetiva, clara, con un lenguaje alturado, serio, impersonal. Información basada en la ciencia generalmente. El texto descriptivo responde a la pregunta ¿cómo es? Claro, responde a la pregunta ¿cómo es? Entonces dice, ¿cómo es la pizarra? Es rectangular, cuadriculada, plana, lisa, limpia, blanca. ¿Qué está haciendo? Está describiendo la pizarra. Un texto descriptivo es cuando desde el comienzo hasta el final lo único que hace es darte características de un ser, describirte, decirte cómo es un ser. Eso es texto descriptivo. ¿Cómo es? Entonces va a responder a eso. Un texto argumentativo responde a la pregunta ¿qué opina? Claro, en un texto argumentativo está lo que opina el autor. ¿Qué opina el autor? Opina que los alumnos que han sido constantes en su estudio van a lograr una vacante. Esa es la idea principal del texto argumentativo. Esa es la tesis que está planteando. Entonces es un texto argumentativo. Porque está dando su punto de vista, opinión o está planteando una problemática. Los estudiantes así de repente plantean el texto argumentativo, ¿no? El autor. Los estudiantes perseverantes, constantes y dedicados logran siempre una vacante. Eso es un texto argumentativo. ¿Por qué? Porque después va a comenzar a sustentar porque un estudiante, un postulante es tal persona que llega a presentarse a instituciones educativas. Su intención es lograr un cupo dentro de lo que son los universitarios o estudiantes universitarios. Y ese es argumentativo. Pero para lograrlo tiene que tener tal cual cosa y esto ya está sustentando, está defendiendo, está haciendo todo eso. Argumentativo. ¿Qué opina? ¿Qué punto de vista tiene? El texto dialógico responde a la pregunta ¿qué dicen? ¿Qué dice uno? ¿Qué dice el otro? ¿Por qué? Porque el dialógico es una conversación, es la reproducción de una conversación, de un diálogo.
Entonces va a haber dos o más seres que están intercambiando ideas. Uno dice una cosa y el otro dice otra cosa. Uno pregunta y el otro responde. Uno plantea y el otro... Ya ves, es siempre un diálogo. Ya sea diálogo directo es cuando se reproduce literalmente lo que dice uno y otro. Cada una de las cosas que dice igualito como lo dijo. Y diálogo indirecto es cuando una tercera persona cuenta lo que dijo uno, lo que dijo el otro, una tercera cuenta. Es como cuando la chismosa del barrio te dice, hoy estaban discutiendo el Juan y la María, y el Juan le ha dicho y la María le ha respondido, y eso el Juan se ha alterado y le ha dicho, y la María con una cacheta, eso es texto dialógico indirecto, porque la chismosa ñacatita del barrio te está contando. Pero si tú directamente ves lo que Juan y María se han dicho, eso es texto dialógico directo, porque directamente escuchas lo que cada uno dice uno y el otro. Ese es así, los textos dialógicos directos e indirectos. ¿Qué dicen? Ya ves. Y el texto narrativo es, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre? Ya ves. Eso es texto narrativo. ¿Qué ocurre? Ah, que salió de la casa corriendo precipitadamente, uno no sabía por qué, llevaba el demonio consigo, creo, y de pronto cruzó la pista y al cruzar la pista se encontró debido a no haber visto a la derecha con un carro que era 3 veces más grande que él y lo arrolló 3 metros más allá. ¿Qué está haciendo? Contando. ¿Qué está haciendo? Narrando. ¿Qué está haciendo? Relatando. Eso es texto narrativo. Hay escenas, hay acciones, hay personajes, hay situaciones. Narrativo. Ah, ¿viste? Solo lees el texto y pregúntale. Por ejemplo, dice el título, las bacterias, hemos dicho, ¿no? Mira cómo cambia la cosa. ¿Qué son las bacterias? Son microorganismos, texto expositivo. ¿Cómo son las bacterias? Porque está en plural, ¿no? ¿Cómo son? ¿Cómo son? Ah, tienen particularidades, tienen la piel tal o tienen, bueno, van a disculpar mi ignorancia, estoy inventando, ¿ya? Yo de bacterias poquito, papá, ¿ya? Tienen la piel tal, el otro, se reproducen de esta manera, normalmente cuando... Ah, ya ves, está diciendo cómo son. Texto descriptivo. ¿Qué opinan? Que las bacterias son seres, que las bacterias son seres principales creadoras de las enfermedades modernas que tenemos. Y a veces opinión. ¿Serán las bacterias eso? No se sabe, solo es opinión. Y está sustentando y va a sustentar y va a decir, sí, porque mira, por las bacterias que tenemos esto y el otro. Ya ves, ¿qué opina? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? La bacteria 1 le dice a la bacteria 2, oye, bacteria 1, ¿qué estás haciendo? Construyendo una nueva enfermedad. ¿Y tú? Yo estoy haciendo... ya ves, texto dialógico. ¿Qué dicen las bacterias? La estoy convirtiendo en textos. ¿Y qué ocurre? ¿Qué ocurre? Que la bacteria ha salido desde la parte de una bacteria que nació desde la parte de uno de los brazos y luego se extendió hacia el corazón y en el corazón se convirtió en... ya ves. Estoy contando lo que le ocurrió a la bacteria. Lo que le ocurrió, ¿qué ocurre? Texto narrativo. Ya está, esos son. Te estoy explicando de otra manera, Pepa, que entiendas, ¿sí o no? No vamos a ser tan formales de explicarte. ¿Te aburres pues, también, sí o no? Ya ves. Listo, textos por su estructura. Ahora mira, fácil es memorizar esto. Textos por su estructura. Por su estructura se refiere a dónde el autor coloca la idea principal. ¿Dónde el autor coloca la idea principal? Los textos por su estructura se clasifican en 1, 2, 3, 4, 5. 5. Ya está ya. 1, textos analizantes. Texto analizante. 2, texto alternante o centrado. 3, texto sintetizante. 4, texto paralelo. Y 5, texto encuadrado. Texto encuadrado. ¿Ya está? Si quieres mnemotecnia, ANAS P. ANAS P. Plural de ANA, ANAS. Si es decir, Juani, P. Ya P. ANAS P. ANAS P. ¿Ya está? Analizante, alternante o centrado, sintetizante, paralelo, encuadrado. Encuadrado. Todo depende de dónde el autor coloca la idea principal. ¿Dónde coloca la idea principal? Si la idea principal está al inicio del texto, el texto es analizante. Analizante, si está al inicio del texto. Si la idea principal está al medio, ¿ya? Si la idea principal está al medio,
el texto es alternante o centrado. Alternante o centrado. Si la idea principal está al final, entonces el texto es sintetizante. Sintetizante. Si la idea principal está, o todas son ideas principales, todas son importantes, todas son principales, ninguna es más que la otra, entonces texto paralelo. Texto paralelo. ¿Ya? Y si la idea principal está al inicio y al final como una recapitulación, al inicio y final, entonces es texto encuadrado. Texto encuadrado. ¿Vamos? Si está al inicio, analizante. Si está en medio, alternante centrado. Si está al final, sintetizante. Si todas son importantes, paralelo. Si está al inicio y final, encuadrado. ¿Quieres mnemotecnia? Facilito, mira. Solo hay que ubicar la idea principal, pues, ¿no? Mnemotecnia fácil. Anas P. Anas P. Mira, si está al inicio, allá antes. Estito han sido pregunta, mira, Casito, en la parte negra. Cuando el texto es analizante, el método que use el autor para redactar el texto es un método deductivo. ¿Ya? Si el texto es sintetizante, el método que utiliza el autor es inductivo. Y si el texto es centrado, el método que utiliza es inductivo-deductivo. Deductivo-inductivo. ¿Ok? Deductivo e inductivo. ¿De acuerdo? Ahora, inclusive al revés. Primero inductivo y luego deductivo. ¿Qué es esto de deductivo-inductivo? Deductivo quiere decir se dice que es deductivo cuando se va de lo general a lo particular. Cuando primero se da lo general y luego lo particular. Primero el todo, luego las partes. En este caso, a nivel de textos, cuando primero se da la idea principal y luego las ideas secundarias. Eso pasa, por ejemplo, en los textos analizantes. Primero está la idea principal, está el inicio, y luego las ideas secundarias. En el sintetizante, primero está ideas secundarias y luego al final la idea principal. Inductivo. Y en el centrado, primero idea secundaria, luego idea principal y luego idea secundaria. O sea, primero hay inductivo, luego hay deductivo. Ya ves, eso es alternante o centrado. ¿Listo? ¿Cómo memorizo? Fácil, mira. Si la idea principal va al inicio, analizante. Si la idea principal va al medio, alternante o centrado. Si la idea principal va al final, sintetizante. Eta, anas. Ahora mira, si la idea principal va al inicio y final, encuadrado. Al inicio y final, encuadrado. Y si todas las ideas son importantes, paralelo. Todas las ideas importantes, paralelo. Y es más, hasta esta mnemotecnia te ayuda a entender de que esto es por su estructura, PE, por su estructura. Eta. Analizante, alternante, sintetizante. Inicio, medio, final. Al inicio y al final, encuadrado. Y todas las ideas son importantes, paralelo. Fácil de recordar, ¿no? No lo olvides. Está bonita la mnemotecnia. Ya está, ya. Chévere. Listo, ya lo tienes. Finalmente, por su contenido. Por su contenido, los textos se clasifican en. Ya está. Filocientum krilin. Filocientum krilin. Filocientum krilin. ¿Cuáles son? Texto filosófico, texto científico, texto humanístico, texto de crítica literaria y texto informativo. Informativos. Por su contenido pueden ser filosóficos, científicos, humanísticos, de crítica literaria o textos informativos. Solo hay que saber de qué me da, cuál es el tema que recrea, cuál es la idea, cuál es el tema. ¿Quieres ver? ¿Cuándo es cada uno de esos textos? Cuando el texto trata sobre, ¿de qué trata? Pues acá hay que preguntarnos de qué trata, porque acá hay que ver el tema. ¿Ya? ¿Cuándo filosófico? Cuando el texto trata sobre filósofos y sus obras. Cuando el texto trata sobre filósofos y sus obras. Claro, por eso le llaman filosófico. Textos que se basan en filósofos, sus teorías, sus principios, sus estudios, sus obras. En este tipo de texto, esto ha sido alguna vez en preguntas de admisión en teoría, te ponen esta característica del filosófico. En los textos filosóficos hay bastante abstracción. Abstracción y profundidad de pensamiento. Porque en los textos filosóficos son textos en donde el autor recrea ideas donde el lector tiene que pensar bastante, razonar, reflexionar, meditar.
Tratar de usar más, de manera más elevada, sublime, lo que es el pensamiento, la razón. Analizar. Por eso es filosofar, pues cuando inclusive decimos de forma así chabacana, ¿no? Decimos, volamos. En el texto filosófico se vuela. Si alguna vez han hecho filosofía, ahí en esos temas se vuela. Porque hay que razonar, hay que pensar, hay que idealizar inclusive a veces. Entonces acá hay demasiada abstracción, demasiada profundidad de pensamiento, de razonamiento. Hay que tener inteligencia sublime, inclusive para entender estos textos. ¿Por qué? Porque es así. Entonces los textos filosóficos van a hablarte de filósofos, de sus obras, de sus principios, del hombre, su existencia, su relación con el mundo. Son textos que nos hacen meditar, pensar, reflexionar. Filosófico. Si el texto trata sobre ciencias experimentales puras, texto científico. Ciencias experimentales puras, ¿no? O sea, por ejemplo, textos donde no tiene que ver el hombre como ser social. Por ejemplo, las ciencias naturales. Te ponen textos que se basan en la botánica, la zoología, la biología, la anatomía. Por ejemplo, textos de física, de química, de astronomía, de arqueología. Cualquier cosa que tenga que referirse a todas esas ciencias va a ser un texto científico. Texto científico, ¿ya? En estos textos, por ejemplo, son textos como la física, la química, la biología, la geología. Científicos. Textos humanísticos, cuando el texto trata sobre ciencias humanas. El hombre como ser individual y social. Ciencias relacionadas al hombre como ser social, a sus usos, a sus costumbres. Por eso te pone acá, actividades humanas como usos, costumbres, hábitos. O sea, si es un texto que te está hablando de alguna tradición, alguna costumbre en el mundo, algún hábito que tiene la gente de hacer tal cual cosa, algún uso, ¿no? Que es costumbre también. Eso es texto humanístico. Si te habla sobre sociología, te habla sobre economía, te habla sobre literatura, sobre lingüística, sobre antropología, eso va a ser texto humanístico. Ya ves, el hombre. Si el texto trata sobre una obra y su autor, crítica al autor o su obra, entonces texto de crítica literaria. Si es un texto que trata sobre la crítica al autor o a su obra, texto de crítica literaria. De repente habla de Vallejo, habla de la obra de Vallejo, o habla del poema tal, o de la novela tal. Un punto de vista sobre ¿qué te digo? Sobre una obra literaria, cualquier obra literaria, ¿no? Un punto de vista sobre 100 años de soledad. Eso es de crítica literaria. Y finalmente, si el texto trata sobre hechos de todo campo, en donde solo se informa, entonces texto informativo. Hechos de todo campo, de información, no de cualquier tema, entonces, de lo que acontece, sucede, pasa en el mundo. Esos son textos informativos. Listo, chocheritas. Esa es la clasificación de los textos, muchachos. Ya está. Facilito o no facilito. Papaita, papá. Nos hemos pasado. O no, falta, ¿no? Ya está, ¿no? A ver, me estoy cruzando. Listo. Esos son la clasificación de los textos, muchachos. Quiero reconocerlos. A ver, vamos a reconocerlos. A ver, un ratito, vamos a ver acá. ¿Dónde estás, corazón? ¿Dónde estás, corazón? No oigo tu palpitar. Mira, este es un texto expositivo. Es serio. Lenguaje formal. No hay ninguna opinión. Es solo ciencia. Texto expositivo. El agua, de latín aqua, es una sustancia cuya molécula está formada por átomos de hidrógeno y una de oxígeno, H2O. Es esencial para la supervivencia de todas las formas conocidas de vida. El término agua generalmente se refiere a la sustancia en su estado líquido, aunque la misma puede hallarse en su forma sólida llamada hielo y en su forma gaseosa denominada vapor. El agua cubre el 71% de la superficie de la corteza terrestre. Se localiza principalmente en los océanos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ves? Datos concretos, objetivos, veraces.
serios, de manera seria. ¿Ves? ¿Ves un lenguaje, notas un lenguaje bastante serio, bastante formal, bastante elegante, bastante culto? Es que es así, el texto expositivo. Cuando tú te digan reconocer el texto por su forma, esto es texto expositivo. Generalmente ciencias, ya sea ciencias humanísticas, ya sean ciencias, que ya te he dicho, de ciencias exactas, ¿no? Este es texto expositivo. Este es un texto descriptivo. Todos son características. Acá responde, ¿cómo es el león africano? Ah, ya ves, ¿a qué respondía el texto descriptivo? ¿Cómo es? ¿A qué respondía? No, perdón. ¿Qué es? Ah, no, ¿cómo es? ¿A qué respondía el expositivo? ¿Qué es? ¿Qué es el agua? El agua es una sustancia cuya molécula, ya ves, respuesta. ¿Por qué? Porque es texto expositivo. ¿A qué respondía el texto descriptivo? ¿Cómo es? ¿Cómo es el león africano? El león africano pertenece a los felinos, es de un tamaño muy grande, de aproximadamente unos 75 metros, midiendo desde la cruz hasta el suelo. Su largo promedio es de 2 metros, midiendo desde la cabeza hasta la cola. Un animal adulto llega a pesar entre 180 y 200 kilogramos y los machos... No cuenta nada de lo que hacen los leones ni nada, solo descripciones, solo características. Es descriptivo. Por cierto, esto también ha entrado muchas veces en examen, los tipos de descripción. Tipos de descripción. Depende qué se describe para saber qué es. Si describimos solo las partes físicas, corporales de los seres, de una persona o animal, es una prosopografía. Eso se llama prosopografía. Partes físicas, prosopografía. Si describimos los valores, las conductas, los comportamientos, las emociones, sentimientos, el alma de las personas, animales, eso es etopeya. Cuando se describe la parte interior, ¿no? Cuando se describe los rasgos morales, espirituales, emocionales, eso es etopeya. Cuando se mezclan los dos se llama retrato. Retrato, cuando hacemos una descripción de lo físico y espiritual. Retrato. Cuando describimos a dos seres al mismo tiempo, o no, uno y luego el otro, uno y luego el otro, eso es paralelo, es una descripción llamada paralelo. Cuando describimos algo pero de manera exagerada, o sea, exageramos las cualidades, exageramos las características, ya sean físicas o morales, entonces es una caricatura. Caricatura. Cuando describimos un paisaje o lugar, le llaman, ojo, a paisaje, así le ha llamado CEPRO alguna vez, paisaje, o si no, le llaman topografía. Topo es lugar, pues. Una topografía o un paisaje, cuando se describe un lugar, un escenario, un espacio. Cuando describimos un tiempo, una época, una era, esa es una cronografía. Crono, tiempo, cronografía. Y cuando describimos un objeto, una cosa, eso es una crinografía. Crinografía. Especies descriptivas. Eso es descripción. Eso, por ejemplo, es, mira, un texto argumentativo. El uso de Internet en los adolescentes. Acá solamente hay un punto de vista, un análisis, un enfoque del autor en cuanto a lo que produce el Internet en los adolescentes. En cómo, mira, la figura te lo recrea todo. En cómo el Internet llega a apoderarse de su mundo social, de su mundo familiar. Cómo la persona se aleja de todo eso. Cómo pierde un montón de cosas. Y cómo, por otro lado, el Internet es necesario, es elemental, ¿no? Útil. Ya es solamente un planteamiento, es solamente una opinión. Ahí te dice, Internet se ha convertido hoy en día en una herramienta indispensable en la vida de las personas. Sería difícil, especialmente para los jóvenes, concebir un mundo en el cual no estemos conectados. Esto es su tesis, esto es su planteamiento. Y luego va a comenzar a hablar sobre eso, ¿no? Ahí está. Lockenbauer, en su libro Internet, señala que la importancia de Internet en el futuro, esto es intertextualidad, lo que te decía. Mira, está señalando lo que dice este autor y sobre el tema de Internet. Está poniendo otro texto. La importancia de Internet en el futuro desborda todo lo acontecido hasta ahora, se está convirtiendo en el medio de comunicación global. No hace falta explicar con detalle los beneficios de este maravilloso invento tecnológico. Nos permite educarnos, conocer, disfrutar, es decir, una herramienta multiuso. Precisamente en este uso es el que puede volverse negativo.
Y comienza ahí su teoría a sustentar. Estamos hablando de la adicción al Internet. Adicción al Internet. Muchos jóvenes pasan una gran parte del día navegando por páginas, publicando en las redes sociales o viendo videos en YouTube. Usar Internet para el entretenimiento no es algo malo en sí, lo malo es abusar. Ya ves, son opiniones, está opinando, está dando su punto de vista. En realidad será malo, en realidad será bueno, en realidad lo malo es que no se abuse o que se esté abusando. Ya ves, argumentativo. Ya ves, fácil reconocer. Los dialógicos, Zeta, textos dialógicos. Puede ser así como en las obras literarias, así es en las obras literarias. Se pone el nombre del personaje y luego lo que dice ese personaje. Literalmente, porque son textos dialógicos directos. Lo que dice Julieta, lo que dice Romeo, ya ves. Este también es texto dialógico directo. Este también es directo. Este de acá, el que ve este condorito acá. ¿Por qué? Porque es directamente lo que dice uno, lo que dice el otro. Pero este es indirecto, mira. Este es un diálogo indirecto. En esos instantes Leo le preguntó si lo amaba, a lo que Lía le dijo que con locura. Él le pidió que huyeran. Ella respondió que el mundo no los dejaría hacer. Ya ves, una tercera persona está contando lo que dice uno y lo que dice el otro. Texto dialógico indirecto. Ya ves. Pero son diálogos, porque acá hay conversaciones. Este es un texto narrativo. Ya ves. Por cierto, la historia es muy lindísima. Un hombre de edad avanzada vino a la clínica donde yo trabajo para hacerse curar una herida en la mano. Tenía bastante prisa y mientras se curaba le pregunté qué era eso tan urgente que tenía que hacer. Ya ves. Está contando, está narrando. ¿Qué se preguntaba el texto narrativo? ¿Qué hacen, no? ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? Ocurre que un hombre de edad avanzada vino a la clínica donde yo trabajo para hacerse curar una herida en la mano. Tenía bastante prisa y mientras se curaba le pregunté, ¿qué ocurre? ¿Qué se preguntaba para el texto dialógico? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen Julieta y Romeo? Julieta dice que mi único enemigo es tu nombre, tú eres su... Ya ves, ¿qué dicen? Es un diálogo. ¿Qué dicen? ¿Qué dice Condorito? ¿Qué dice este personaje? No conozco el Condorito, es uno. Ya ves, ¿qué dicen? Texto narrativo. Por su estructura, analizante, sintetizante, todo ello. A ver, lee este texto y busca la idea principal. Conmigo, ¿ya? Neta, bonito no vaya conmigo. Dice, el lenguaje es la ciencia primigenia. El lenguaje es la ciencia primigenia, porque es el primer elemento de que se sirve el espíritu para contribuir al maravilloso universo mental. Desde que nacemos comenzamos a desarrollar esta facultad como una forma de prepararnos para lidiar en la vida. Y es cuando desarrollamos esta facultad que podemos engarzarnos en todo tipo de ciencias, de conocimientos y de descubrimientos. Es inimaginable cuán estrechos serían los límites del pensamiento si no dispusiéramos del inapreciable tesoro que constituye el lenguaje. Si me piden el tema, ¿de qué está hablando? El lenguaje. El lenguaje. Claro, entonces el tema es el lenguaje. ¿De qué está hablando? Del lenguaje. Ese es el tema. Está hablando del lenguaje. Una vez que ya has hallado el tema, te preguntas, ¿y qué oración de todo eso que dice ahí me dice qué es el lenguaje? Esta, pues. Dice, el lenguaje es la ciencia primigenia porque es el primer elemento que se sirve el espíritu para contribuir al maravilloso universo mental. Esa es la idea principal. Esa es la idea principal. ¿Dónde está? Al inicio. Y si está al inicio, ¿qué texto es? Texto analizante. La idea principal está al inicio. Acá ya comienza a explicar. Desde que nacemos comenzamos a desarrollar esta facultad. Mira, acá hay indicadores para que te digan cuál es el tema y cuál es la idea principal. Comenzamos a desarrollar esta facultad. ¿Qué facultad? El lenguaje. Entonces, esto simplemente es idea secundaria porque esto está hablando de esto. Son marcadores que te ayudan a reconocer la idea principal como una forma de prepararnos para lidiar en la vida. Y es cuando desarrollamos esta facultad, ya ves, mira, otra vez. ¿Qué facultad? El lenguaje. Ya ves, entonces eso no es idea principal.
porque acá está hablando de lenguaje, entonces esto es secundario. Esta facultad podemos engarzarnos en todo tipo de ciencias, de conocimientos y de descubrimientos. Es inimaginable cuán estrechos serían los límites del pensamiento si no dispusiéramos de la de tesoro que constituye el lenguaje. Texto analizante. Sintetizante, mira, los norteamericanos, como una forma de hacer prevalecer su poder, bombardean Afganistán, invaden y matan a miles en Irak. Si es preciso, lanzan proyectiles sobre Pakistán. Si es de atemorizar al mundo, se trata. Hace muchos siglos lo mismo hacía Roma, que con sus ejércitos avasalladores se lanzaban sobre pueblos impensados, muchas veces sin objetivos militares. Pero eso sí, lograban crear una zozobra en todos los lugares a donde llegaban esas noticias. Lo mismo ha sucedido con todo país, cultura o imperio que haya querido hacer prevalecer su poder, hacer notar de la forma más violenta su predominancia. Y es que más que el poder de las armas o de los ejércitos, está el poder del miedo. El miedo ha sido, es y seguirá siendo el arma psicológica más poderosa para poder someter a alguien, y eso bien lo saben los dominadores y los dominados. El miedo ha sido, es y seguirá siendo el arma psicológica más poderosa. Todo lo demás que dice en el texto, si te das cuenta, son ejemplos. Son ejemplos. Mira lo que hacen los norteamericanos, mira lo que hace Roma, mira lo que hacen los demás pueblos, imperios, culturas. Todos los demás son ejemplos nada más. ¿Y en qué consiste? Entonces, ¿dónde está la idea principal? Acá. El miedo ha sido, es y seguirá siendo el arma. ¿De qué está hablando? De lo que hace el miedo. Si acá sería el tema, ¿cuál es el tema? El miedo. ¿Y cuál sería un título muy adecuado? El poder del miedo. Porque acá está hablando del poder que tiene el miedo. Ah, ya ves, título recontra adecuado. Y la idea principal, el miedo ha sido, es y seguirá siendo el arma psicológica más poderosa. Una idea principal siempre es una oración, una idea principal siempre tiene sentido completo. Eso es. ¿Viste? Achilito, ¿no? Claro. Ya está. Y esto es alternante, centrado, todo eso. Solo hay que ubicar la idea principal para saber qué clase de texto es. La idea principal. Dice, la actividad no es nueva ni novedosa, se practica desde los tiempos bíblicos. ¿Qué actividad? Ah, ¿qué actividad? No dice. Ah, es que esto no es la idea principal, entonces. El objetivo es anticiparse a futuras acciones de defensa o agresión. Todo en nombre de la seguridad. El objetivo. Ah, entonces no es, pues la idea principal esta segunda oración. El espionaje es el arte de alcanzar información sin alertar a los otros sobre esta intención. Ah, ¿de qué está hablando? Del espionaje. Esta es la idea principal. El espionaje es el arte de alcanzar información sin alertar a los otros sobre esta intención, para luego actuar calculadamente en detrimento del actual o el futuro enemigo. Como actividad, está hablando del espionaje. Como actividad se ha difundido en todo el mundo, ocasionando gastos millonarios y comprometiendo a miles de personas que se mueven en todos los niveles. En ocasiones sin las emociones que se presupone, pero siempre de la forma más peligrosa. ¿De quién habla? Del espionaje. Esta es la idea principal, está al medio, texto alternante o centrado. Ya ves. ¿Pero te has dado cuenta las pautas para saber dónde está la idea principal? Fácil reconocer. Cuando te habla términos que no precisan de qué está hablando, es porque es idea secundaria. Tú tienes que ver oración tras oración. Acá hay una idea, lo primero es otra idea. La actividad no es nueva ni novedosa. ¿Cuál actividad? entonces no es idea principal. Se practica desde los tiempos bíblicos. ¿Qué? Entonces no es idea principal. El objetivo es anticipar. ¿Qué objetivo? ¿El objetivo de quién? Entonces no hay idea principal. El espionaje es el arte de alcanzar. Ya, ¿de quién habla? Del espionaje. Esta es idea principal. ¿Viste? Así se reconoce. Claro. Texto centrado. Este es un texto científico. El movimiento es el modo de existencia de la materia. Ya ves, acá no está. ¿De qué está hablando? Del movimiento. Ya ves, y de la materia inclusive. El movimiento es el modo de existencia de la materia. Listo. Idea principal. Bueno, si quieres, sigue. Más esto. ¿Qué es esto? El movimiento. O ni siquiera el movimiento. Toda esta teoría.
Toda esta teoría, está hablando de toda esta teoría. Ah, entonces, esto no es idea principal. Esto está explicando, dice, más esto no significa que la materia cambiante, menos, pero una idea principal no va a empezar con conjunción, con un enlace. Este más es una conjunción adversativa. Mas esto no significa que la materia cambiante no tenga momentos de reposo, de equilibrio. La vida, la actividad práctica del hombre se encuentra literalmente a cada paso con momentos de reposo. Ahora bien, el reposo y el equilibrio son relativos, no son inherentes a la materia en su conjunto, sino únicamente a uno u otros objetos y procesos. Por ejemplo, un ejemplo nunca es idea principal. Un objeto físico puede encontrarse en estado de equilibrio o reposo y a la vez participar en el movimiento de la Tierra y del sistema solar. El reposo es relativo también en el sentido de que un cuerpo físico determinado se encuentra en estados de reposo con relación a una u otra forma de movimiento inherente al objeto en cuestión. El cuerpo reposa, más los átomos, electrones, etcétera, que lo forman, se hallan en movimientos constantes. Con todo esto, mira, con todo esto y en absoluto, la existencia de la materia siempre está en movimiento. Mira, la existencia de la materia siempre está en movimiento. ¿Y qué dice acá? El movimiento es el modo de existencia de la materia. Lo mismo, papá. Solamente recapitula al final. Entonces, la idea principal está al inicio y al final. ¿Qué texto es? Encuadrado. Claro, la existencia de la materia siempre está en movimiento. El movimiento es el modo de existencia de la materia. La materia siempre está en movimiento, ¿ya ves? Ah, ya ves. Texto encuadrado. Se recapitula al final la idea principal. Eso es todo, amigos. Eso es texto, papichas. ¿Falta qué? 2 horas. Paralelo. Sí. El paralelo es simple, muchachos. El paralelo no hay idea principal, no hay idea secundaria. No es, en realidad no es que no hay idea principal secundaria, sino que todas las ideas tienen el mismo grado de importancia. Por ejemplo, dice acá, ¿no? En Bolivia los platos típicos son a base de carne, salsa picante, chuño, mote y papa. En el Paraguay sus platos típicos son en base a maíz amarillo. En Europa hay algunos platos que son ajenos a nuestro paladar. Pregunta, ¿cuál crees que es el tema? Los platos. Ah, platos en el mundo. Comida en el mundo. Puede ser, puedes hablar, ¿no? Porque eso es el tema. Pero si hablamos de idea principal, ¿la idea principal será lo que los platos de Bolivia? No, sí tiene el mismo nivel está hablando en el mismo nivel de los platos de Paraguay y de aquellos platos que son extraños para nosotros que son de Europa. Ya ves, está hablando de platos aquí, está hablando de platos al medio, está hablando de platos al final. Está hablando de un lugar aquí, de otro lugar acá, de otro lugar acá. Todos tienen el mismo rango, el mismo grado de importancia. Ya ves. Y normalmente cuando es texto paralelo, cuando te hacen paralelos, ve, ¿no recuerdas el texto en la descripción paralela? Cuando te hacen paralelos, te hablan de una cosa, de 2 cosas, de 3 cosas, y con la misma índole, de la misma forma, te describen a uno, a otro o al otro. Ese es paralelo. Entonces todos tienen el mismo grado de importancia. Cuando te hacen clasificaciones, por ejemplo, eso es textos paralelos, porque te está hablando de lo mismo, de distintos elementos, de cada uno de ellos y con la misma importancia, ninguno diciendo que es superior al otro o ninguno siendo más importante que el otro. Eso es el texto paralelo. ¿Listo? Listo. Ya está. Y los de por su contenido no necesito explicar si ya te lo he explicado, es solo saber qué me está informando, qué me está dando a conocer. Solo que me da a conocer. Los textos informativos son aquellos que tienen por finalidad principalmente informar o dar a conocer algo de la realidad de los hechos, de las circunstancias. Este es utilizado especialmente en el campo de la información periodística, porque lo único que se hace es informar, dar a conocer lo que acontece, lo que pasa, lo que está dándose alrededor. ¿Ya? El texto científico, ya te he dicho, son textos expositivos, porque el científico y el humanístico son expositivos. Son textos expositivos de investigación científica. ¿Ya? Estos textos tienen un contenido formal y fáctico, real, objetivo. Los textos científicos son aquellos que pertenecen a las ciencias experimentales puras, o sea, las ciencias que estudian las realidades físicas del mundo. Realidades físicas y que buscan principios y leyes generales que tengan valor universal. El texto humanístico
son textos que tienen como centro de atención temas que tratan del ser humano y sus productos culturales. El ser humano y sus productos culturales. La lengua es un producto cultural del ser humano. La economía también. En la antropología también estudia eso, todo lo que hace el ser humano, todo lo que hace, todo lo que produce, toda su cultura. Por eso son textos humanísticos. La literatura es también algo que ha creado el hombre. El arte, mira, acá están todas las ciencias que ocurren, que son textos humanísticos. El arte lo ha hecho el hombre. La historia, la lingüística, la literatura, la psicología, la ética. En cambio, la física existe. La física existe, solo el hombre lo descubre. No la ha creado, no lo ha inventado, no le ha dado forma. No. Igual la anatomía, la biología, la zoología, es la naturaleza pura, es el mundo puro. Es lo que ya hay. No tiene que ver el hombre con eso. En sus estudios, todo eso sí. Pero en cambio en el arte, todo ello es una manifestación del hombre, es un producto del hombre, es un producto cultural. Ya ves, esos corresponden a los textos humanísticos, por eso. La sociología, la relación del hombre con el hombre, la economía, la política también, cualquier tema sobre política también es texto humanístico. Por eso dice, eso es todo abocado, así dice, todo abocado al ser humano, a su cultura y a su razón de ser. Al ser humano, a su cultura y a su razón de ser. Eso es texto humanístico. Texto humanístico. Texto filosófico, textos referidos a los contenidos filosóficos. Posee mucha abstracción y un pensamiento profundo. Sus temas son existenciales y la relación del hombre con el mundo. Normalmente, autores de filosofía y sus obras. Y de crítica literaria relacionada a la creación literaria, ¿no? Se centra en el análisis, la interpretación o la crítica objetiva que se hace de una determinada obra, así como también de su autor. Es el análisis de los contenidos como de los recursos estilísticos que posee la obra. Recursos estilísticos se refiere a cómo usa el lenguaje, cómo usa las palabras que utiliza para hacer poesía, para hacer literatura, para hacer la obra. Eso viene a ser los textos de crítica literaria, papá. ¿Listo? Listo, ¿no? Lo demás es lectura. ¿Se acabó? Se acabó, muchachos. Ahora, tranquilo, te queda un día. Bueno, en el caso de ustedes no hay ningún problema. ¿A qué hora es el examen el sábado? Por la tarde. Tarde. En la tarde. Entonces, rájate hasta la mañana del sábado. No importa, no te vas a cruzar. Pero eso sí, si quieres relajarte un poquito, solo repasa temas no complejos. ¿Quieres un consejo psicológico para que no te pongas tenso para el examen? Al menos los que siguen en ranking, por favor, no lo malogres. ¿Quieres ir relajadito? No, te recomiendo no repases el sábado, rájate hasta mañana. Pero no te recomiendo el sábado, puedes darle un repasito, pero a cosas que sabes de la mitad para adelante, cosa que no te